Nae, si yo hubiera tenido la posibilidad de ocultarme en el tug, arrastrarme después a la cala de la Eva y permanecer allí escondido hasta la llegada al puerto, entonces, tal vez hubiera podido escaparme y libertar al mundo de esta banda de piratas. Se ve cuál es mi pensamiento constante. Huir por cualquier medio de este escondrijo, pero la fuga no es posible más que por el túnel, con el barco submarino. ¿No es una locura pensar en esto? Es locura. Y sin embargo, hay otro medio para evadirse de Backup. Mientras me entrego a estas reflexiones, las aguas del lago se separan a 20 metros del muelle para dejar paso al tug. Casi enseguida ábrese la escotilla, y el maquinista Gibson y los marineros suben a la plataforma. Otros corren a las rocas para recibir un cable. Cogido y amarrado, el barco queda en su sitio de costumbre. Esta vez, pues, la goleta navega sin ayuda de su remolcador, el que no ha salido más que para conducir a Ker Carrage y a sus compañeros a bordo de la Eva y sacarla de los pasos del islote. Esto me afirma en la idea de que este viaje no ha tenido otro objeto que ganar uno de los puertos americanos, en donde el conde de Artigas podrá procurarse las materias que componen el explosivo y mandar construir los aparatos en alguna fábrica. Luego, el día fijado para su regreso, el barco submarino volverá a pasar el túnel, se reunirá a la goleta, y Ker Carrage regresará a Backup. Decididamente los propósitos de ese bandido están en vías de ejecución, y esto marcha más deprisa que lo que yo suponía. 3 de agosto. Hoy se ha producido en el lago un incidente curioso, y que debe ser extremadamente raro. A las 3 de la tarde, un vivo estremecimiento ha conmovido las aguas durante un minuto, ha cesado durante 2 o 3 y ha vuelto a empezar en la parte central. Unos 15 piratas, atraídos por este inexplicable fenómeno, han descendido al ribazo no sin dar muestras de marcado asombro, al que según me ha parecido se mezclaba algo de miedo. No es el tug el que causa esta agitación de las aguas, puesto que está amarrado al muelle. Inverosímil parece también que otro aparato submarino se haya introducido por el túnel. Casi enseguida, en la orilla opuesta se oyen grandes gritos. Otros hombres se dirigen a los primeros en un lenguaje ininteligible, y después de cambiar algunas palabras vuelven con gran apresuramiento a B y B. ¿Han visto algún monstruo marino y van en busca de armas para atacarle y de utensilios de pesca para proceder a su captura? Lo he adivinado, y un instante después los veo volver al ribazo armados de fusiles, de balas explosivas y de arpones. Trátase, en efecto, de una ballena de la especie de esos cachalotes que tanto abundan en las cercanías de las Bermudas, que después de atravesar el túnel, se agita en las profundidades del lago. Pero toda vez que el animal se ha visto obligado a refugiarse en el interior de Backup, debo deducir que era perseguido y que los balleneros le daban caza. Transcurren algunos minutos antes que el cetáceo suba a la superficie del lago. Se entrevé su masa luciente y verduzca agitarse, como si luchase contra un terrible enemigo, y cuando reaparece, lanza 2 columnas líquidas por sus fauces. Si esta ballena, pienso, se ha arrojado al través del túnel para escapar a la persecución de los balleneros, es que hay un navío en las cercanías de Backup, tal vez algunas encabladuras del litoral. Es que sus botes han seguido los pasos del oeste hasta la base del islote, y no poder ponerme en comunicación con ellos. ¿Y cuándo sucederá esto? Por lo demás, no tardo en conocer la causa que ha provocado la aparición del cachalote. No se trata de pescadores encarnizados en su persecución, sino de una bandada de tiburones de los que infestan los parajes de las Bermudas. Sin gran trabajo los distingo entre las aguas. Son 5 o 6 y abren sus enormes mandíbulas rizadas de dientes. Se precipitan sobre la ballena, que no puede defenderse más que con los golpes de su cola. Ha recibido ya profundas heridas, y el agua se tiñe de rojo, mientras la ballena se hunde, sube, vuelve a hundirse, sin evitar los mordiscos de sus perseguidores. Sin embargo, no serán estos voraces animales los vencedores en la lucha. La presa se les va a escapar, pues el hombre con sus instrumentos es más poderoso que ellos. Hay ya sobre el ribazo algunas docenas de los compañeros de Ker Carrage que no valen menos que esos tiburones, pues piratas o tigres del mar, todo es uno. Van a procurar apoderarse del cachalote, y este animal será buena presa para las gentes de Backup. En este momento la ballena se aproxima al muelle, en el que se han apostado el malayo del conde de Artigas y otros piratas. Dicha malayo está armado de un arpón, al que se une una larga cuerda, y después de blandirle con vigoroso brazo, le lanza con tanta fuerza como destreza
Gravemente herida en la parte izquierda, la ballena se hunde bruscamente escoltada por los tiburones. La cuerda del arpón se desarrolla en una extensión de 50 o 60 metros, y no hay más que tirar de ella para atraer al animal, el cual va a salir a la superficie para morir. Esto es lo que hacen el malayo y sus camaradas, sin poner gran prisa en la tarea, de forma que no salga el arpón del costado de la ballena, la que no tarda en reaparecer cerca del muro en el que se abre el orificio del túnel. Herido de muerte, el enorme cetáceo se agita en una agonía furiosa, lanzando columnas de aire y de agua mezcladas de sangre, y de un terrible golpe de su cola envía uno de los tiburones contra las rocas. A consecuencia de la sacudida, el arpón ha saltado fuera y el cachalote se hunde en el agua. Cuando aparece por última vez es para golpear el agua con un coletazo tan formidable que se produce una fuerte depresión, dejando ver en parte la entrada del túnel. Los tiburones se precipitan entonces sobre su presa, mientras una lluvia de balas hiere a los unos y pone en fuga a los otros. La bandada de tiburones ha podido encontrar el orificio y salir de Back Cove. Es probable, sin embargo, la prudencia aconseja no bañarse en el lago durante algunos días. Respecto a la ballena, 2 hombres se han embarcado en la canoa para ir a amarrarla. Una vez colocada sobre el muelle, es despedazada por el malayo, que no parece novicio en este género de trabajo. Finalmente, lo que conozco con exactitud es el sitio en que desemboca el túnel. El orificio se encuentra a 3 metros solamente bajo el ribazo. ¿De qué puede servirme el saber esto? 7 de agosto. 12 días hace que el conde de Artigas, el ingeniero Serko y el capitán Espada se han dado al mar, y nada hace presagiar que el regreso de la goleta esté próximo. He notado, no obstante, que el barco submarino está dispuesto a aparejar, como lo estaría un steamer mantenido bajo la presión del vapor, y que sus pilas están siempre en tensión por el maquinista Gibson. Si la goleta Eva no teme ganar en pleno día los puertos de los Estados Unidos, es probable que escogerá la noche a fin de seguir el canal de Back Cove. Así, espero que Kerkarrage y sus compañeros llegarán de noche 10 de agosto. Ayer a las 8 de la noche, como yo preveía, el barco submarino ha franqueado el túnel al tiempo preciso para remolcar la Eva al través del paso, y ha traído a sus pasajeros con su tripulación. Al salir esta mañana, veo a Tomás Roch y al ingeniero Serko que habían bajando hacia el lago. Se adivina el objeto de su conversación. Me quedo a unos 20 pasos, lo que me permite observar a mi expensionista. Sus ojos brillan, su frente se ilumina, su rostro se transforma en tanto que el ingeniero Serko responde a sus preguntas. Apenas si puede estarse quieto. Se apresura a llegar al muelle para aproximarse al barco submarino. El ingeniero Serko le sigue, y ambos se detienen en la ribera. La tripulación, ocupada en sacar el cargamento, acaba de depositar en las rocas 10 cajas de regulares dimensiones. La cubierta de estas cajas lleva en letras gruesas una marca particular, unas iniciales que Tomás Roch mira con minuciosa atención. El ingeniero Serko ordena que las 10 cajas, el contenido de cada una de las cuales puede ser calculado en 1 hectolitro, sean transportadas a los almacenes de la ribera izquierda, lo que se hace al momento, con ayuda de la canoa, por algunos tripulantes del barco submarino. En mi opinión, estas cajas deben encerrar las sustancias cuya combinación o mezcla produce el explosivo y el deflagrador. Respecto a los aparatos, han debido de ser encargados a alguna fábrica del continente, y terminada su fabricación, la goleta irá a recogerlos y los traerá a Back Cove. De modo que esta vez la Eva no ha vuelto con mercancías robadas y no es culpable de nuevos actos de piratería. Pero ¿de qué poder más terrible va a estar armado Kerkarrage para la ofensiva y la defensiva en el mar? A creer a Tomás Roch, su fulgurador es capaz de destruir de un solo golpe el hemisferio terrestre, y quién sabe si no lo intentará algún día. Los consejos del ingeniero Serko. Tomás Roch, que se ha puesto al trabajo, permanece largas horas bajo un cobertizo de la ribera izquierda, en el que ha establecido su laboratorio. Nadie más que él entra allí. ¿Acaso quiere trabajar solo en sus preparaciones sin indicar las fórmulas? Es muy posible. Respecto a las disposiciones que exige el empleo del fulgurador Roch, tengo motivos para creer que son muy sencillas. Efectivamente, este género de proyectil no necesita ni cañón, ni motor, ni tubo de lanzamiento como el Zalinsky. Por ser autopropulsivo lleva en sí su poder de proyección, y todo navío que pasare en cierta zona correría el riesgo de hundirse solamente por efecto de la conmoción de las capas atmosféricas. ¿Qué se podrá
contra Kerr-Carrage, si éste dispone de semejante aparato destructor? Del 10 al 17 de agosto. Durante esta semana, el trabajo de Thomas Roch ha proseguido sin interrupción. Todas las mañanas el inventor entra en su laboratorio, y no sale hasta que llega la noche. No procuro acercarme a él ni hablarle, por más que continúa indiferente a todo lo que no se relaciona con su obra, parece estar en completa posesión de sí mismo. ¿Y por qué no? ¿No ha llegado a la completa satisfacción de su genio? ¿No está en camino de realizar sus planes desde largo tiempo concebidos? Noche del 14 al 15 de agosto. A la 1 de la madrugada despertóme con gran sobresalto al oír el ruido de algunas detonaciones que vienen del exterior. ¿Es un ataque contra Back-Cup? Me pregunto. ¿Se habrá sospechado el empleo de la goleta del conde de Artigas y será perseguida a la entrada de Los Pasos? ¿Se trata de destruir el islote a cañonazos? ¿Va al fin a hacerse justicia en todos estos malhechores antes que Thomas Roch haya terminado la fabricación de su explosivo, antes que los aparatos estén en Back-Cup? Al cabo de un rato, estas detonaciones muy violentas estallan con intervalos casi regulares. Acomete la idea de que si la Eva se hunde, siendo imposible toda comunicación con el continente, el habituallamiento del islote no podrá efectuarse. Verdad es que el tub bastará para transportar al conde de Artigas a algún punto del litoral americano, y no le faltará dinero para hacer construir otro yate de recreo. No importa, quiera el cielo que Back-Cup sea destruido antes que Kerr-Carrage tenga a su disposición el fulgurador Roch. Al día siguiente, al alba me lanzó fuera de mi celda. Nada de nuevo en los alrededores de B&B. Los hombres se entregan a sus trabajos de costumbre. El tub permanece en su sitio. Veo a Thomas Roch que entra en su laboratorio. Kerr-Carrage y el ingeniero Serko pasean tranquilamente por la ribera del lago. No se ha atacado al islote durante la noche. No obstante, el ruido de próximas detonaciones es lo que me ha despertado. En este momento, Kerr-Carrage se dirige a su casa, y el ingeniero Serko se acerca a mí con el aire sonriente y la burlona fisonomía de costumbre. ¿Y bien, señor Hart? Me dice, ¿no le agrada nuestra tranquila existencia? ¿Aprecia usted cómo se merecen las ventajas de nuestra gruta encantada? ¿Ha renunciado usted a la esperanza de recobrar la libertad y de abandonar, añade recordando los versos, este encantador lugar que mi alma entusiasmada gusta Silvia de admirar? ¿Para qué encolerizarse contra este burlón? Así es que le respondo con calma, no señor, no he renunciado a ella, y espero que se me devolverá la libertad. ¿Cómo, señor? Separarnos de un hombre al que todos estiman tanto, y yo de un compañero que tal vez ha sorprendido, al través de las incoherencias de Thomas Roch, una parte de sus secretos. Eso no es serio. Es por este motivo por el que quieren tenerme prisionero en Back-Cup. Suponen que conozco en parte el invento de Thomas Roch. ¿Esperan que me harán hablar si Thomas Roch se niega a hacerlo? ¿Hay aquí por qué se me ha traído con él? ¿Por qué no me han arrojado todavía al fondo del lago con una piedra al cuello? Bueno es saberlo. A las últimas palabras del ingeniero Serko respondo, muy serio. Pues bien, replica mi interlocutor, si yo tuviera el honor de ser el ingeniero Simon Hart, haría el siguiente razonamiento, dada, de una parte, la personalidad de Kerr-Carrage, las razones que le han animado a buscar un escondite tan misterioso como esta caverna, la necesidad de que dicha caverna escape a toda tentativa de descubrimiento, no solamente en interés del conde de Artigas, sino en el de sus compañeros, de sus cómplices si usted quiere, de sus cómplices, S.E.A. Y por otra parte, dado que usted conoce el verdadero nombre del conde de Artigas y la misteriosa arca en que están ocultas sus riquezas robadas y cubiertas de sangre, señor Serko, sea también, usted debe comprender que esta cuestión de su libertad no puede nunca ser resuelta a gusto de usted. Inútil es discutir en estas condiciones. Así es que llevo la conversación a otro asunto. Podría saberle, he preguntado cómo han averiguado ustedes que el vigilante Gaidón era el ingeniero Simon Hart. No hay inconveniente en que usted lo sepa, mi querido colega. Algo ha contribuido la casualidad. Nosotros estábamos en relaciones con la fábrica en que usted prestaba sus servicios y que abandonó un día de extraño modo, en una visita que yo hice a Ealt Fulgousi algunos meses antes que el conde de Artigas. Le vi a usted y le reconocí. ¿Usted?
Yo mismo, y desde aquel momento me prometí tenerle a usted por compañero de viaje a bordo de la goleta Eva. No recuerdo haber visto jamás a este maldito cerco en Health Full Goose, pero es probable que diga la verdad. Y yo digo que este capricho le costará a usted caro un día u otro. Y añado bruscamente, si no me engaño, ha conseguido usted que Tomás Roch le entregue el secreto de su fulgurador. Sí, señor Hart, a cambio de algunos millones. Los millones no nos cuestan más trabajo que el de cogerlos. Así es que le hemos llenado los bolsillos de ellos. ¿Y de qué le servirán esos millones si no puede llevárselos fuera, si no puede huir de aquí? Eso no le preocupa nada, señor Hart. El porvenir no es para inquietar a ese hombre de genio. Mientras en América se fabrican los aparatos conforme a sus planes, él se ocupa aquí en combinarlas. Sustancias químicas, de las que tiene abundante provisión. Gran cosa es ese aparato autopropulsivo, que acelera la velocidad hasta la llegada al blanco merced a la propiedad de cierta sustancia de combustión progresiva. Es un invento que transformará en absoluto el arte de la guerra, defensiva, señor Serco, y ofensiva, naturalmente, de modo que lo que nadie había obtenido de Tomás Roch, nosotros lo hemos obtenido sin gran dificultad, pagándole un precio inverosímil, y además, haciendo vibrar una cuerda muy sensible en ese hombre. La de la venganza, la venganza. ¿Y contra quién? Contra los que se han convertido en enemigos suyos, desanimándole, arrojándole lejos, obligándole a mendigar de país en país el precio de un invento de tan incontestable superioridad. Ahora toda idea de patriotismo se ha extinguido en su alma. No tiene más que un pensamiento, un deseo feroz, vengarse de los que no le han conocido, y hasta de la humanidad entera. Realmente los gobiernos de Europa y de América han sido ingratos al no querer pagar su valor por el fulgurador Roch. Y el ingeniero Serco me describe con entusiasmo las diversas ventajas del nuevo explosivo, incontestablemente superior, según él, al que se saca del nitrometano, sustituyendo un átomo de sodio a uno de los 3 átomos de hidrógeno, y del que se hablaba mucho en aquella época. ¿Y qué efecto destructivo? Añade, es análogo al del proyectil Zalinsky, pero 100 veces más considerable, y no necesita aparato de lanzamiento, puesto que vuela, por así decirlo, por sus propias alas, al través del espacio. Escuchaba yo con la esperanza de sorprender una parte del secreto, pero el ingeniero Serco no ha dicho más de lo que quería decir. ¿Acaso Tomás Roch, he preguntado, les ha hecho a ustedes conocer la composición de su explosivo? Sí, señor Hart, y bien pronto poseeremos de él cantidades considerables que serán almacenadas en lugar seguro. ¿Y no hay un peligro serio y continuo en almacenar tales masas? Si se produce un accidente y la explosión destruye el islote de... Otra vez he estado a punto de dejar escapar el nombre de Backup, conocer la identidad de Kerr, Carrage y el sitio donde se encuentra la caverna, sería tal vez motivo para encontrar que Simon Cart estaba más informado de lo conveniente. No hay que temer nada. El explosivo de Tomás Roch no puede inflamarse más que por medio de un deflagrador especial. Ni el choque ni el fuego le harían explotar. ¿Y Tomás Roch les ha vendido a ustedes también el secreto de ese deflagrador? Sí, señor Hart, responde el ingeniero Serco, no sin que yo deje de notar alguna vacilación en su respuesta. Pero, se lo repito a usted, no hay ningún peligro, y puede usted dormir con toda tranquilidad. ¡Mil diablos! No tenemos deseos de que salten nuestra caverna y nuestros tesoros. Algunos años, más de buenos negocios, y partiremos los beneficios, que serán bastante considerables para que la parte que a cada uno corresponda constituya una buena fortuna, de la que podrá gozar a su antojo. Después de la liquidación de la sociedad Kerr Carrage, añado que si estamos al abrigo de una explosión, tampoco tememos una denuncia que usted solo podría hacer, señor Hart. Así, pues, le aconsejo a usted que tome el partido de resignarse como hombre práctico, y de esperar hasta la liquidación de la sociedad. En ese día ya veremos lo que exige nuestra seguridad en lo que concierne a usted. Convengamos en que estas palabras no son tranquilizadoras. Verdad es que de aquí a allá veremos lo que pasa. Lo que deduzco de la conversación anterior es que si Tomás Roch ha vendido su explosivo a la sociedad Kerr Carrage AC, me parece que ha guardado el secreto del deflagrador, sin el que el explosivo no tiene más valor que el polvo de las carreteras. Antes de terminar esta conversación creo deber hacer al ingeniero Serco una observación, muy natural después de todo. Caballero, le digo,
conoce usted actualmente. La composición del explosivo del fulgurador Roach tiene realmente el poder destructivo que su inventor le atribuye. ¿Se ha ensayado alguna vez? ¿No habrán ustedes comprado un compuesto tan inerte como una pizca de tabaco? Tal vez sabe usted de esto más de lo que parece, señor Hart, pero le agradezco a usted su interés y esté completamente seguro. La otra noche hemos hecho una serie de experiencias decisivas, y solo, con algunos gramitos de esta sustancia, enormes masas de rocas de nuestro litoral han sido reducidas a impalpable polvo. De aquí, sin duda, las detonaciones que yo había oído. De modo, mi querido colega, continúa el ingeniero, que puedo afirmarle a usted que no experimentaremos fracaso alguno. Los efectos de este explosivo van más allá de lo que se puede imaginar. Será bastante poderoso para, con una carga de algunos miles de toneladas, demoler nuestro esferoide, dispersándole en pedazos al través del espacio, como los de ese planeta que estalló entre Marte y Júpiter. Tenga usted por cierto que es capaz de hundir cualquier navío a una distancia que desafía las más largas trayectorias de los proyectiles actuales. Y en una zona de 1 milla larga, el punto débil del invento está aún en reglamentar el tiro, el que exige un tiempo bastante largo para ser modificado. El ingeniero Serko se detiene como hombre que no quiere decir más, y añade, así, pues, termino como he comenzado, señor. Resígnese usted. Acepte esta nueva existencia, goce usted de las tranquilas delicias de esta vida subterránea. Aquí se conserva la salud cuando es buena, se restablece cuando está comprometida. Esto es lo que ha sucedido a su compatriota, así, pues resígnese usted. Es el mejor partido que puede usted tomar. Y después de darme estos buenos consejos me abandona dirigiéndome un saludo de amigo, como hombre cuyas buenas intenciones merecen ser apreciadas. Pero qué ironía en sus palabras, en sus miradas, en su actitud. No podré nunca vengarme de ella. En fin, de esta conversación he deducido que el reglamentar el tiro es cosa bastante complicada. Es, pues, probable que la zona de 1 milla en que los efectos del fulgurador Roach son terribles no se modifica fácilmente, y que antes y después de esta zona un barco está al abrigo de sus efectos. Si pudiera yo informar a los interesados. 20 de agosto. Durante 2 días no ha habido incidente digno de mención. He llevado mis paseos cotidianos hasta los límites de Back Cup. Por la noche, cuando las lámparas eléctricas iluminan la larga perspectiva de los arcos, no puedo librarme de sentir una impresión casi religiosa, contemplando las maravillas naturales de esta caverna. Por lo demás, no he perdido la esperanza de descubrir alguna salida ignorada por los piratas, y por la que me sea fácil huir. Pero, ¿y después? Una vez fuera, me sería preciso esperar a que pasara algún barco. Mi evasión sería conocida muy pronto en B&B, y no tardaría en ser preso de nuevo, a menos que, pienso en ello, la canoa de leva, que está amarrada en el fondo de la ensenada, logrará apoderarme de ella, dirigirme hacia San Jorge o Hamilton. Por la noche, a eso de las 9, he ido a echarme sobre un tapiz de arena, al pie de los pilares, a unos 100 metros al este del lago. Pocos momentos después siento pasos, y enseguida ruido de voces. Escondido tras la roca presto atención. Conozco las voces. Son la de Ker Carrage y la del ingeniero Serko. Estos 2 hombres se han detenido y hablan, en inglés, lengua que generalmente se emplea en BACUP. Me será pues posible entender lo que dicen. Precisamente tratan de la cuestión de Tomás Roach, o más bien de su fulgurador. Dentro de 8 días, dice Ker Carrage, espero darme al mar en la Eva, y traeré las diversas piezas, que deben estar terminadas en la fábrica de la Virginia. Y cuando estén en nuestro poder, responde el ingeniero Serko, yo me ocuparé en el montaje. Pero será preciso proceder a un trabajo que creo indispensable, y que consistirá en agujerear la pared de nuestro islote. Agujerearla, solamente un estrecho pasillo que dé paso a un hombre solo, una especie de ramal fácil de obstruir y cuyo orificio exterior será disimulado entre las rocas. ¿Y para qué, Serko? He reflexionado a menudo en lo útil que sería tener comunicación con el exterior, independientemente del túnel submarino. No se sabe lo que en el porvenir puede acontecer, pero esas paredes son tan espesas, de una sustancia tan dura. Hace observar Ker Carrage. Con algunos gramos del explosivo Roach, responde el ingeniero Serko, yo me encargo de reducir la roca a un polvo tan fino, que no habrá más que soplar para conseguir lo que deseamos. Compréndese qué interesante debe ser para mí esta conversación.
Trátase de abrir una comunicación distinta de la del túnel, entre el interior y el exterior de Backup. ¿Quién sabe si esto no me ayudará en mis planes? En el momento en que yo me hacía esta reflexión, Kerkarrage respondía diciendo, comprendido, Serko, y si algún día es preciso defender a Backup, impedir que algún navío se aproxime. Verdad es que para esto sería necesario que nuestro escondite hubiera sido descubierto, ya por efecto de un azar, ya por una denuncia. Ni una cosa ni otra son de temer. Por lo que se refiere a nuestros compañeros, sin duda, pero por lo que toca a ese Simón Gard, exclama el ingeniero Serko. Esto significaría que había conseguido escaparse, y no se escapa uno tan fácilmente de Backup. Por lo demás, confieso que ese hombre me interesa. Después de todo es un colega, y sospecho que sabe más de lo que dice sobre el invento de Thomas Roch. Yo haré de modo que acabemos por entendernos y hablar de física, mecánica y balística, como dos buenos amigos. No importa, responde el generoso y sensible conde de Artigas. Cuando estemos en posesión de todo el secreto, lo mejor será desembarazarse de... Tenemos tiempo, Kerkarrage. Si Dios os lo concede, miserables. He pensado, oprimiéndome el corazón, que latía con violencia. Y no obstante, sin una particular y próxima intervención de la providencia, ¿qué puedo esperar? La conversación cambia de giro y Kerkarrage dice, ahora que conocemos la composición del explosivo, es preciso que a cualquier precio obtengamos el secreto del deflagrador. Es indispensable, responde Serko, y trato de decidir a Thomas Roch. Por desdicha, este rehúsa discutir en lo que a este punto se refiere. Por lo demás, ha fabricado ya algunas gotas de dicho deflagrador, que han servido para ensayar el explosivo, y nos dará lo que necesitemos de él cuando se trate de hacer el corredor. Pero para nuestras expediciones en el mar, y pregunta Kerkarrage, paciencia, acabaremos por poseer todo el secreto. ¿Eso es seguro, Serko? Seguro, todo es cuestión de precio, Kerkarrage. Con estas palabras termina la conversación, y después los dos hombres se alejan sin haber notado mi presencia por dicha mía. Si el ingeniero Serko ha hecho una relativa defensa de un colega, el conde de Artigas me parece animado de peores intenciones en lo que a mi persona se refiere. A la menor sospecha se me arrojaría al lago con una piedra al cuello, y si franqueaba el túnel sería en estado de cadáver y llevado por el mar descendente. 21 de agosto. Al día siguiente, el ingeniero Serko ha ido a reconocer el sitio en que convendría hacer el corredor, de forma que exteriormente no se pudiera sospechar su existencia. Después de minuciosas investigaciones, se ha decidido que la obra se efectuará en la pared del norte, a 10 metros antes de las primeras celdas de B y B. Deseo que este corredor esté terminado. ¿Quién sabe si no me servirá para mi fuga? De ser nadador, tal vez hubiera ya intentado evadirme por el túnel, puesto que conozco exactamente el lugar que ocupa su orificio. En efecto, cuando la lucha de que el lago ha sido teatro, y al desnivelarse las aguas bajo el último rabotazo de la ballena, la parte superior de dicho orificio se ha descubierto un instante. ¿Es que no se descubren las grandes mareas? Es necesario que me asegure de ello. En las épocas de plena y de luna nueva, cuando el mar llega al máximo de depresión, es posible que... ¿Para qué podrá servirme saberlo? Lo ignoro, pero no debo descuidar nada. 29 de agosto. Esta mañana asisto a la partida del barco submarino. Trátase sin duda del viaje a uno de los puertos de América para recoger los aparatos que deben estar fabricados. El conde de Artigas habla algunos instantes con el ingeniero Serko, que al parecer no le acompaña y al que supongo hace ciertas recomendaciones de las que yo pudiera ser objeto. Después de haber puesto el pie en la plataforma del aparato, desciende al interior acompañado del capitán Spada y de la tripulación de la Eva. Cerrada la escotilla, sumérgese el barco, y un ligero estremecimiento turba por un instante la superficie de las aguas. Transcurren las horas, acábase el día, y puesto que el barco submarino no vuelve, deduzco que va remolcar a la goleta durante este viaje, y tal vez a destruir los navíos que encuentre. Es probable que la ausencia de la goleta no dure mucho, y que una semana baste para el viaje de ida y vuelta. Además, la Eva tiene la probabilidad de ser favorecida por el tiempo, a juzgar por la calma atmosférica que reina en el interior de la caverna. Estamos en buena estación, dada la latitud de las Bermudas. Si aprovechando la partida de Kerkarrage, pudiera encontrar una salida al través de las paredes de mi prisión. Ve con Dios. Del 29 de agosto al 10 de septiembre. Han transcurrido 13 días y la Eva no ha vuelto aún. No ha
ido pues directamente a la costa americana, habrá pirateado a lo largo de Back Cove. Paréceme, sin embargo, que Kerr-Carrage no debía preocuparse más que de traer los aparatos. Verdad que la fábrica de la Virginia puede no haber terminado la fabricación de los mismos. El ingeniero Serco no parece demostrar ninguna impaciencia. Me hace siempre la acogida que se sabe, con su aire bonachón, del que no me fío. Apeta informarse del estado de mi salud, me recomienda la más completa resignación, me llama Ali Baba, me asegura que en la superficie de la Tierra no existe lugar más encantador que esta caverna de las 1001 noches que yo como, me visto, estoy alojado y tengo fuego, sin pagar un céntimo, y que ni los habitantes de Mónaco gozan una existencia más libre de todo cuidado. A veces, ante su charla irónica, siento que el rubor me sube al rostro. Acométeme la tentación de arrojarme al cuello de este burlón y estrangularle. Después me matarán. ¿Y qué importa? No vale más acabar así que estar condenado a vivir años y años en este infame Back Cove. Al cabo la razón recobra su imperio, y acabo por encogerme de hombros. A Tomás Roch apenas si le he visto durante los primeros días que han seguido a la partida de la EEA. Encerrado en su laboratorio se ocupa sin cesar de sus múltiples manipulaciones. Suponiendo que utilice todas las sustancias puestas a su disposición, habrá con qué hacer saltar a Back Cove y a las Bermudas. No abandono la esperanza de que no consentirá nunca entregar la composición del deflagrador, y que los esfuerzos del ingeniero Serco no conseguirán arrancarle este último secreto. ¿Se desvanecerá esta esperanza? 13 de septiembre. Hoy, con mis propios ojos, he podido hacer constar el poder del explosivo y observar al mismo tiempo de qué manera se emplea el deflagrador. Desde la mañana los hombres han dado principio al trabajo de agujerear la pared en el sitio escogido antes para establecer la comunicación con la base exterior del islote. Dirigidos por el ingeniero, los trabajadores han comenzado por atacar el pie de la muralla calcárea, extremadamente dura, podría ser comparada con el granito. Los primeros golpes han sido dados con el pico, vigorosamente manejado. De no emplear más que este instrumento, el trabajo hubiera sido largo y penoso, puesto que la pared mide 20 o 25 metros de espesor en esta parte. Pero gracias al fulgurador Roch será posible acabar este trabajo en un breve plazo. Lo que he visto es para asombrarme. El agujereamiento de la pared, que el pico no abriría sin gran gasto de fuerza, se ha efectuado con una facilidad verdaderamente extraordinaria. Algunos gramos de este explosivo bastan para reducir la masa rocosa a un polvo casi impalpable, que el menor soplo dispersa como un vapor. Lo repito, la explosión de 5 o 6 gramos produce una excavación de 1 metro cúbico, con un ruido seco que se puede comparar a la detonación de una pieza de artillería, debido a la formidable conmoción de las capas de aire. La primera vez que se ha usado el explosivo, aunque empleado en una pequeñísima dosis, varios hombres que se encontraban cerca de la pared fueron arrojados al suelo. 2 se levantaron gravemente heridos, y el mismo ingeniero Serco, lanzado a algunos pasos, sufrió fuertes contusiones. He aquí cómo se opera con esta sustancia, cuya fuerza excede de todo lo que se ha inventado hasta el día. Se hace un agujero en sentido oblicuo en la roca, de unos 5 centímetros de largo, en una sección de 10 milímetros. Introdúcense en él algunos gramos del explosivo, y no es necesario ni obstruir el agujero con un taco. Entonces interviene Tomás Roch. Lleva en la mano un pequeño estuche de cristal que contiene un líquido azulado, de aspecto aceitoso, pronto a coagularse desde que sufre el contacto del aire. Vierte una gota en el orificio del agujero, y se retira sin apresurarse mucho. Es preciso, en efecto, que transcurran unos 35 segundos para que se produzca la combinación del deflagrador y del explosivo, y cuando se produce, su poder es tal que se puede creer ilimitado, y en todo caso millares de veces superior al de los explosivos actualmente conocidos. En estas condiciones, se concibe que el agujerear esta espesa pared será cuestión de unos 8 días. 19 de septiembre. Desde hace tiempo he observado que el fenómeno del flujo y reflujo, que se manifiesta muy sensiblemente al través del túnel submarino, produce corrientes en sentido contrario 2 veces cada 24 horas. No es, pues dudoso, que un objeto flotante arrojado a la superficie del lago sea arrastrado fuera si el orificio del túnel se
descubre en su parte superior. Este descubrimiento no llega a su punto más bajo en las mareas del equinoccio. Voy a poder asegurarme de ello, puesto que precisamente estamos en esta época. Pasado mañana es el 21 de septiembre, y hoy he visto ya que el orificio dibujaba el extremo de su curva sobre la mar baja. Ahora bien, si yo no puedo intentar el paso por el túnel, ¿acaso una botella arrojada al lago no tendría algunas probabilidades de pasar durante los últimos momentos de la marea? ¿Y por qué un azar ultraprovidencial, convengo en ello, no ha de hacer que esta botella sea recogida por algún navío que pasara por Back Cup? ¿Por qué las corrientes no han de arrojarla a alguna playa de las Bermudas? ¿Y si esta botella contuviera un papel? Tal es la idea que me invade. Después se presentan las objeciones. Entre otras está la botella. Corre el riesgo de romperse, ya al atravesar el túnel, ya chocando contra los arrecifes exteriores, antes de llegar a buen sitio. Pero si es reemplazada por un barril herméticamente cerrado, un tonelillo semejante a los que sostienen las redes de pesca, no correrá el mismo riesgo que la frágil botella, y tendrá probabilidades de llegar a pleno mar. 20 de septiembre. Esta tarde he entrado sin ser visto en uno de los almacenes donde están depositados diversos objetos provenientes del pillaje de los navíos, y he podido procurarme un tonelillo, muy conveniente para mi tentativa. Después de haber ocultado el tonelillo bajo mis vestidos, retorno a B&B, y sin perder un instante me pongo a la obra. Papel, tinta, pluma, nada me falta, puesto que durante 3 meses he podido apuntar diariamente las notas que quedan consignadas. Trazo sobre una hoja de papel las siguientes líneas. Desde el 19 de junio, después de un doble rapto, efectuado el 15 del mismo mes, Tomás Roch y su guardián Gaidon, o sea el ingeniero francés Simon Hart, que ocupaban el pabellón 17 en Healthful House, junto a New Berne, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, han sido llevados a bordo de la goleta Eva, perteneciente al conde de Artigas. Actualmente ambos están encerrados en el interior de una caverna, que sirve de escondite al dicho conde de Artigas, que es Ker Carrage, el pirata que operaba en otra época en los parajes del oeste pacífico, y a un centenar de hombres de que se compone la banda de este terrible malhechor, cuando esté en posesión del fulgurador Roch, de un poder, por así decirlo, ilimitado. Ker Carrage podrá continuar sus actos de piratería en condiciones de impunidad, de forma que es urgente que los estados que tengan interés en ello destruyan su guarida en el plazo más breve posible. La caverna en que se refugia el pirata Ker Carrage está construida en el interior del islote de Back Cup, que se considera equivocadamente como un volcán en erupción, situado en la extremidad oeste del archipiélago de las Bermudas, defendido por arrecifes. En la parte este, es franco al sur, al oeste y al norte. La comunicación entre el exterior y el interior no es posible aún más que por un túnel que se abre algunos metros más abajo de la superficie media de las aguas, al fondo de un estrecho paso al oeste, de modo que para penetrar en el interior de Back Cup, es preciso poseer un aparato submarino, por lo menos hasta que esté terminado el paso que se está abriendo por la parte noroeste. El pirata Ker Carrage dispone de un aparato de este género, el mismo que el conde de Artigas hizo construir, y que se creyó había perecido en sus experiencias de la bahía de Charleston. Este barco se emplea no solo para entrar y salir por el túnel, sino también para remolcar la goleta y para atacar a los navíos de comercio que frecuentan los parajes de las Bermudas. Esta goleta, la Eva, bien conocida en el litoral del oeste América, tiene por único puerto de amarra una ensenada al abrigo de las rocas, invisible viniendo del mar, y situada al oeste del islote. Lo más conveniente antes de desembarcar en Back Cup, siendo preferible hacerlo por la parte del oeste donde estaban instalados en otra época los pescadores de las Bermudas, es procurar abrir una brecha en su pared con los más poderosos proyectiles de melinita. Tal vez esta brecha permita penetrar en el interior de Back Cup. Es también preciso prevenir el caso en que el fulgurador Roch esté en condiciones de funcionar. Será posible que Ker Carrage, sorprendido por un ataque, le emplee para defender a Back Cup. No se olvide que su poder excede a cuanto se ha imaginado hasta el día, mientras no se extienda más que sobre una zona de 1700 a 1800 metros. En cuanto a la distancia de esta peligrosa zona, es variable, pero establecida la regla para el tiro, es difícil de modificar, y un navío que hubiera pasado dicha zona podría aproximarse impunemente al islote. Este documento está escrito hoy 20 de septiembre, a las 8 de la noche, y firmado con mi nombre.
Tal es la nota que acabo de redactar. Contiene cuanto yo tenía que decir respecto al islote, cuyo yacimiento está indicado en los mapas modernos, como en lo que se refiere a la defensa de Backup, que Kerkarrage intentará tal vez, y a la importancia de obrar sin retraso. Uno a la nota un plano de la caverna, indicando su forma interna, el lugar en que se encuentra el lago, la disposición de B y B, de la habitación de Kerkarrage, de mi celda y del laboratorio de Thomas Roth. Pero ¿será esta nota recogida por alguien? Después de envolver este documento en un trozo de tela alquitranada, le coloco en el tonelillo cercado de hierro, y que mide unos 15 centímetros de largo por 8 de ancho. Está en disposición de resistir los choques, ya durante la travesía del túnel, ya contra las rocas del exterior. Cierto que en vez de llegar a manos seguras, corre el riesgo de ser lanzado por la marea sobre las rocas del islote, y de que le encuentre la tripulación de la Eva cuando ésta vuelva al fondo de la ensenada. Si Kerkarrage se apodera de este documento, firmado con mi nombre y que revela el suyo, no tendré que preocuparme de los medios para huir de Backup. Llega la noche. Se comprende la impaciencia con que la he esperado. Según mis cálculos basados en operaciones precedentes, la marea baja debe producirse a las 8:45, momento en que la parte superior del orificio se descubrirá unos 40 centímetros. La altura entre la superficie de las aguas y la bóveda del túnel será más que suficiente para dar paso al tonelillo. Cuento además con enviarle media hora antes, a fin de que la corriente, que se propagará aún de fuera adentro, pueda arrastrarle. A las 8, en medio de la penumbra, abandono mi celda. Nadie hay en la ribera. Diríjome hacia la pared en que se abre el túnel. A la claridad de la última lámpara eléctrica encendida en este lado veo el orificio descubrir su arco superior y la corriente que toma esta dirección. Después de descender por las rocas hasta el nivel del lago, arrojo el tonelillo que encierra el precioso documento, y con él toda mi esperanza. Ve con Dios, he repetido. Ve con Dios, como dicen nuestros marinos franceses. El barrilito, inmóvil al principio, vuelve hacia la ribera impulsado por un remolino de agua. Es preciso rechazarle con fuerza a fin de que la marea le arrastre. Hecho esto, en menos de 20 segundos desaparece por el túnel. Ve con Dios, que el cielo te lleve, que él proteja a todos los amenazados por Kerkarrage, y que esta banda de piratas no logre escapar al castigo de la justicia humana. El Sword y el Tug. Durante esta noche sin sueño, he seguido al barril con el pensamiento. ¿Cuántas veces me ha parecido verle chocar contra las rocas, detenerse en alguna excavación? Un sudor frío me invadía de pies a cabeza. Al fin, el túnel estaba franqueado, el tonelillo pasaba, la corriente le conducía a plena mar. Dios mío, si el oleaje le volvía a la entrada, y después al interior de Backup, si al llegar el día, yo le vería otra vez. Me levanto al amanecer, y me encamino a la ribera. Observo. Ningún objeto flota en las tranquilas aguas del lago. En los días siguientes se ha continuado el trabajo del perforamiento del corredor en las condiciones sabidas. El ingeniero Serco hace saltar la última roca. A las 4 de la tarde del 23 de septiembre, la comunicación está hecha. Consiste en un estrecho pasadizo, para pasar por el cual es preciso encorvarse, pero esto basta. En la parte exterior, el orificio se pierde en medio de los escombros del litoral, y será fácil obstruirle si fuera necesario hacerlo. Claro es que desde este día el pasadizo va a ser severamente guardado. Nadie sin estar autorizado para ello podrá pasar por allí, ni para penetrar en la caverna ni para salir de ella. Es pues imposible escapar por este sitio. 25 de septiembre. Hoy por la mañana, el barco submarino ha subido de la profundidad del lago a la superficie. El conde de Artigas, el capitán Espada, y la tripulación de la goleta acostan en el muelle. Procédese al desembarco de las mercancías conducidas a bordo de la Eva. Veo cierto número de sacos que contienen provisiones, cajas de conservas, toneles de vino y de aguardiente, y además varios fardos destinados a Thomas Roth. Al mismo tiempo los hombres colocan en tierra diversas piezas de maquinaria que afectan la forma de discos. Thomas Roth presencia el desembarco de estos objetos. Su mirada brilla con extraordinario fuego. Después de haber cogido una de estas piezas, la examina y mueve la cabeza con señales de satisfacción. Noto que su alegría no estalla en palabras incoherentes, que ya no es el antiguo pensionista de Eald Full House,
Me pregunto si lo que se creía locura incurable no habrá desaparecido radicalmente. Al fin, Thomas Roch se embarca en la canoa destinada al servicio del lago, y el ingeniero Serko le acompaña a su laboratorio. En 1 hora todo el cargamento del barco submarino ha sido transportado a la otra orilla. Kerkarrage no ha cambiado más que algunas palabras con el ingeniero Serko. Por la tarde se han reunido y han conversado extensamente, paseando por delante de B&B. Terminada la conferencia, se han dirigido al pasadizo y penetrado en él, seguidos por el capitán Espada. Que no pueda yo entrar tras ellos, que no pueda salir a respirar, aunque solo fuera por un instante, el aire vivificador del Atlántico, del que Backup no recibe, por así decirlo, más que débiles bocanadas. Del 26 de septiembre al 10 de octubre, han transcurrido 15 días. Bajo la dirección del ingeniero Serko y de Thomas Roch se ha trabajado en el ajuste de las piezas. Después se han ocupado en el montaje de los soportes de lanzamiento. Son sencillos caballetes provistos de canalones, cuya inclinación es variable y que será fácil instalar a bordo de la EVA y hasta sobre la plataforma del barco submarino cuando esté a flor de agua. De forma que Kerkarrage va a ser dueño del océano nada más que con su goleta. Ningún navío de guerra podrá atravesar la zona peligrosa que dejará la EVA. Si al menos mi documento hubiera sido recogido. Si se conociese este escondite de Backup, sería fácil, si no destruirle, evitar al menos su habituallamiento. 20 de octubre. Con extrema sorpresa, esta mañana no he visto al barco submarino en su sitio de costumbre. Recuerdo que el día anterior se han renovado los elementos de sus pilas, pero creí que era para tenerlas en este estado. Si ahora que el nuevo pasadizo está abierto a partido, sin duda se trata de alguna expedición de piratería por estos parajes. En efecto, nada falta ya en Backup de las piezas y sustancias que necesita Thomas Roch. Entretanto, estamos en la estación del equinoccio. El mar de las Bermudas es turbado por frecuentes tormentas. Los huracanes se desencadenan con extraordinaria violencia, lo que se conocen los violentos golpes de viento que bajan por el cráter de Backup, y en los torbellinos de vapor, mezclados con lluvia que llena la vasta caverna, y también en la agitación de las aguas del lago, que cubren de espuma las rocas de las riberas. Pero es cierto que la goleta haya abandonado la ensenada de Backup. No es un barco muy débil aún con la ayuda de su remolcador para afrontar mares tan irritados. Por otra parte, ¿cómo admitir que el barco submarino, por más que no debe temer el oleaje, puesto que encuentra la calma de las aguas algunos metros más abajo de la superficie, haya emprendido un viaje sin acompañar a la goleta? No sé a qué causa atribuir esta partida del aparato submarino, partida que va a prolongarse, pues no ha vuelto en el día. Esta vez el ingeniero Serko ha quedado en Backup. Kerkarrage, el capitán Espada y los tripulantes del barco submarino y de la EVA han abandonado el islote. La existencia continúa en su habitual monotonía. Yo paso horas enteras en el fondo de mi celda, meditando, esperando, desesperando, uniéndome por un lazo que adelgaza de día en día a aquel barrilillo, abandonado al capricho de las corrientes, y redactando estas notas, que para nada me servirán probablemente. Thomas Roch permanece todo el día ocupado en su laboratorio, supongo que en la fabricación de su deflagrador. Sigo aferrado a la idea de que no querrá vender a ningún precio el secreto de la composición de este líquido, pero también sé que no dudará en poner su invento al servicio de Kerkarrage. Me encuentro frecuentemente con el ingeniero Serko cuando mis paseos me llevan por los alrededores de B&B. Este hombre se muestra siempre dispuesto a conversar conmigo, con el tono de una impertinente ligereza. Es verdad, hablamos de varias cosas, muy rara vez de mí. Situación, a propósito de la cual son inútiles las recriminaciones, pues me producirían nuevas burlas por su parte. 22 de octubre. Hoy he creído deber preguntar al ingeniero Serko si la goleta se había dado al mar con el barco submarino. Sí, señor Hart, me ha respondido, y aunque el tiempo sea detestable, nada hay que temer por nuestra querida Eva. ¿Se prolongará mucho su ausencia? La esperamos dentro de 2 días. Es el último viaje el que Conde de Artigas se ha decidido a emprender antes que las tormentas del invierno hagan estos parajes impracticables en absoluto. ¿Viaje de placer o de negocios? El ingeniero Serko me responde sonriendo: viaje de negocios, señor Hart, viaje de negocios. En el momento actual, nuestros aparatos están
terminados, y en cuanto vuelva el buen tiempo no tendremos más que tomar la ofensiva contra los desdichados navíos, tan desdichados como ricamente cargados, actos de piratería, cuya impunidad espero que no os esté siempre asegurada, exclamó. Cálmese usted, mi querido colega, cálmese usted. ¿Sabe usted que nadie descubrirá nunca el escondite de Back-Cup? Nadie podrá revelar el secreto. Además, con esos aparatos de tan fácil manejo y de potencia tan terrible, no será fácil destruir todo navío que pase en cierta extensión del islote, a condición de que Tomás Roch os haya vendido la composición de su deflagrador como os ha vendido la de su fulgurador. Esto es positivo, señor Hart. No tenga usted inquietud por esto. De esta categórica respuesta deduciría que la desgracia estaba consumada, si la duda que se notaba en su voz no indicara que no había que dar gran fe a la afirmación del ingeniero Serko. 25 de octubre. Me ha ocurrido una aventura que me ha podido costar la vida. Es milagroso que hoy pueda volver a escribir estas notas, interrumpidas durante 48 horas. Con un poco de suerte, yo estaría libre en alguno de los puertos de las Bermudas, San Jorge o Hamilton. El misterio de Back-Cup sería conocido. La goleta señalada a todas las naciones no podría mostrarse en ningún puerto, y el avituallamiento de Back-Cup se haría imposible. Los bandidos de Kerkarraje serían condenados a morir de hambre. He aquí lo que ha sucedido. La noche del 23 de octubre a las 8, había yo abandonado mi celda en un estado indefinible de agitación, como si presintiera un suceso grave y próximo. En vano había pedido un poco de calma al sueño. Desesperado de dormir, salí. Fuera de Back-Cup debía hacer muy mal tiempo. El huracán penetraba por el cráter y agitaba las aguas del lago. Dirigíme por el ribazo de B&B. Nadie había allí a aquella hora. La temperatura era bastante baja, la atmósfera húmeda. Todos los hombres estaban en el interior de sus celdas. Uno solo guardaba el orificio del nuevo paso, por más que por exceso de precaución estuviese obstruido en la parte del litoral. Desde el sitio que ocupaba no podía este hombre distinguir las riberas. Solo brillaban dos lámparas eléctricas en las orillas derecha e izquierda del lago, de forma que la obscuridad era siempre profunda en los pilares. Caminaba yo entre la sombra, cuando veo que un hombre pasa junto a mí. Reconozco a Tomás Roth. Este no se fija en mí. Caminaba lentamente, absorto en sus reflexiones, como de costumbre, la imaginación siempre en tensión, el espíritu trabajando de continuo. Se me ofrece una ocasión favorable para hablarle, y hacerle conocer lo que seguramente ignora, pues él debe ignorar en qué manos ha caído. No puede sospechar que el conde de Artigas es el pirata Kerkarraje. No sospecha a qué bandido ha entregado una parte de su invento. Es preciso que sepa que jamás disfrutará los millones que le han pagado. Invocaré sus sentimientos de humanidad, le hablaré de las desgracias de que será responsable si no guarda sus últimos secretos. En estas cavilaciones estaba cuando me siento vivamente cogido por la espalda. Dos hombres me sujetaban los brazos. Otro se puso ante mí. Quiero gritar. Ni un grito, me dice este hombre, que se expresaba en inglés. ¿No es usted Simon Hart? ¿Cómo sabe usted? Le he visto salir de su celda. ¿Quién es usted? El teniente Davon, de la Marina Británica, oficial, a bordo del Standard, en escala en las Bermudas. La emoción me ha impedido contestar. Venimos a arrancarle a usted de manos de Kerkarraje y a llevar con usted al inventor francés. Tomás Roch, añade el teniente Davon. Tomás Roch, he balbuceado. Sí. El documento firmado por usted ha sido recogido en San Jorge, en un barrilillo que he lanzado a este lago, y que contiene los datos por los que hemos sabido que el islote de Back-Cup servía de refugio a Kerkarraje y a su banda. Kerkarraje, el falso conde de Artigas, el autor del doble rapto de Healthful-House. Teniente Davon, ahora no hay instante que perder. Es preciso aprovechar la obscuridad. Una sola palabra. ¿Cómo han podido ustedes penetrar en el interior de Back-Cup? Por medio de un barco submarino, el Sword, que desde hace 6 meses estaba de experiencias en San Jorge. ¿Un barco submarino? Sí, que nos espera al pie de estas rocas. Allí, he repetido. Señor Hart, ¿dónde se encuentra el barco submarino de Kerkarraje? Hace 3 semanas que ha partido. ¿No está Kerkarraje en Back-Cup?
En este momento no, pero se le espera quizás, dentro de algunas horas. ¿Qué importa?, responde el teniente Davon. No se trata de Kirk Carrage, sino de Thomas Roth. Tenemos la misión de llevárnoslo con usted. Sword no abandonará este lago sin que estén ustedes ambos a bordo. Si no vuelve a San Jorge, esto significará que ha tenido mal éxito en su empresa, y se empezará de nuevo. ¿Dónde está el Sword? En este lado entre las sombras de esas rocas, donde no se puede notar su presencia. Gracias a las indicaciones de usted, mi tripulación y yo hemos reconocido la entrada del túnel submarino. El Sword le ha franqueado con toda felicidad. Hace 10 minutos que ha subido a la superficie del lago. 2 de mis hombres me han acompañado a este ribazo. He visto a usted salir de la celda indicada en su plano. ¿Sabe usted dónde está ahora Thomas Roth? A algunos pasos de aquí. Acaba de pasar en dirección a su laboratorio. Entonces, bendito sea Dios, señor Hart. Sí, bendito sea, teniente Davon. Los 2 hombres y yo, tomamos el sendero que rodea el lago. Apenas nos hemos alejado unos 10 metros. Veo a Thomas Roth. En un instante se arrojan sobre él, le amordazan antes que pueda arrojar un grito, le atan antes que pueda hacer movimiento alguno, y se le transporta al pie de la roca donde está amarrado el Sword. Era una embarcación submarina de unas 12 toneladas, y por consecuencia, de dimensiones y poder muy inferiores al barco submarino de Kerr. 2 dínamos movidos por acumuladores, cargados 12 horas antes en el puerto de San Jorge, imprimían el movimiento a su hélice. De todas formas, el Sword debía bastar para hacernos salir de nuestra prisión y devolvernos la libertad que yo creía perdida para siempre. Al fin, Thomas Roth iba a ser arrancado de manos del pirata Kirk Carrage y del ingeniero Serco. Estos malvados no podrán utilizar su invento, y nada impedirá a los navíos acercarse al islote, efectuar un desembarco, forzar la entrada del pasadizo, y apoderarse de los piratas. Mientras los 2 hombres transportan a Thomas Roth al sitio en que espera el Sword, a nadie hemos encontrado. Bajamos al interior, ciérrase la escotilla, los compartimientos están llenos. El Sword se sumerge. Estamos salvados. El Sword, dividido en 3 secciones por medio de tabiques que no dejan paso al agua, está dispuesto del siguiente modo: la primera sección, que contiene los acumuladores y la maquinaria, se extiende desde el bao principal hasta la popa. La segunda, la del piloto, ocupa la parte media de la embarcación y sobre ella hay un periscopio con cristales lenticulares, de donde parten los rayos de un globo eléctrico, que permite orientarse bajo las aguas. La tercera ocupa la proa, y es en la que Thomas Roth y yo estamos encerrados. Hay que advertir que mi compañero, libre de la mordaza, continúa atado, y dudo que tenga conciencia de lo que le pasa. Nos apresuramos a partir con la esperanza de llegar a San Jorge la misma noche si no había obstáculo. Después de traspasar la puerta, que cerré de nuevo, me reuní al teniente Davon, que estaba junto al timonel. En el compartimiento de popa, otros 3 hombres, entre ellos el maquinista, esperaban las órdenes del teniente para poner el propulsor en movimiento. Teniente Davon, dije yo entonces, he pensado que no hay ningún inconveniente en dejar solo a Thomas Roth. Si puedo servirles a ustedes de algo para llegar al orificio del túnel. Quédese usted aquí, señor Hart. Eran las 8:37 exactamente. Los rayos eléctricos lanzados al través del periscopio alumbraban vagamente las aguas en las que se mantenía el Sword. A partir del ribazo junto al que estaba, sería preciso atravesar el lago en toda su extensión. Encontrar el orificio del túnel sería, ciertamente, una dificultad no invencible. Era imposible que se nos descubriera. Franqueado el túnel con pequeña velocidad, evitando chocar, el Sword subiría a la superficie, tomando rumbo hacia San Jorge. ¿A qué profundidad estamos?, pregunté al teniente. A 4,50 metros. No es preciso sumergirse más, dije. Según lo que he observado durante la gran marea del equinoccio, debemos estar en la línea del túnel. Al righted, responde Davon. Sí, al righted. Me parece que la providencia pronuncia estas palabras por boca del oficial, y realmente no ha podido escoger a gente más propio para cumplir su voluntad. Miro al teniente a la luz del globo. Es un hombre de 30 años, frío, flemático, de fisonomía enérgica. El oficial inglés, con toda su impasibilidad natural, no parece más emocionado que si estuviera a bordo del Standard, operando con extraordinaria sangre fría, y con la precisión de una máquina, por así decirlo. Al atravesar el túnel me dice, he calculado su extensión en unos 40 metros. Sí, de un extremo a otro, unos 40 metros. Esta cifra debe ser exacta,
puesto que el pasadizo, abierto al nivel del litoral, no mide más que unos 30 metros. Se da orden al maquinista de impulsar la hélice. El Sword avanza con lentitud extraordinaria por temor a un choque contra el ribazo. A veces se aproximaba lo bastante para que una masa negruzca se dibujase al fondo de la luz proyectada por el globo eléctrico. Un golpe de timón. Rectificaba entonces la dirección. Si el conducir un barco submarino en plena mar es operación difícil, cuanto más lo es en las aguas de este lago. Después de 5 minutos de marcha, el Sword no había enfocado el orificio del túnel. En este instante digo, teniente Davon, tal vez lo más prudente sería volver a la superficie, a fin de reconocer mejor la pared en que se encuentra el orificio. Esa es mi opinión, señor Hart. Si puede usted indicar exactamente el sitio. Sí puedo. Bien. Por prudencia se corta la corriente del globo eléctrico, y el agua queda obscura. A la orden que recibe el maquinista pone en función las bombas, y el Sword sube poco a poco a la superficie del agua. Yo permanezco en mi sitio para indicar la posición a través de los vidrios del periscopio. Al fin el Sword detiene su movimiento ascensional, y queda emergente un pie. Por esta parte, a la luz de la lámpara del ribazo, reconozco la pared de B y B. ¿Qué opina usted?, me pregunta Davon. Estamos muy al norte. El orificio se encuentra en la parte oeste de la caverna. ¿No hay nadie en el ribazo? Nadie. Más vale así, señor Hart. Vamos a permanecer a flor de agua. Cuando el Sword esté ante la pared se deslizará. Era el mejor partido, y el piloto pone al Sword en la misma línea del túnel, después de alejarse del ribazo, al que se había aproximado mucho. El timón fue enderezado ligeramente, y arrastrado por su hélice, el aparato se puso en buena dirección. Cuando no estamos más que a unos 10 metros, mando parar. Interrumpida la corriente, el Sword se detiene, llena sus compartimientos de agua y se sumerge con lentitud. Se enciende el globo eléctrico, designando en la parte sombría de la pared una especie de círculo negro que no refleja los rayos eléctricos. Allí, allí, el túnel, exclamó. ¿No era esta la puerta por la que iba a escapar? ¿No era la libertad lo que me esperaba al otro lado? El Sword se dirige dulcemente hacia el orificio. ¡Mae! Terrible trance. ¿Cómo he podido resistir este golpe? ¿Cómo mi corazón no se ha hecho pedazos? Una luz vaga aparecía entre las profundidades del túnel, a una distancia menor de 20 metros. Esta luz, que avanzaba hacia nosotros, no podía ser sino la proyectada por el barco submarino de Kerr. TRRAFE. El TUC, exclamó. El TUC, que vuelve a BGCP. Máquina atrás, ordenó el teniente Davon, y el Sword retrocede en el instante en que iba a penetrar en el túnel. Tal vez nos quedaba alguna probabilidad de escapar, pues rápidamente Davon ha extinguido la luz, y es posible que ni el capitán Espada ni ninguno de sus compañeros hubiesen notado la presencia del SOE. Tal vez apartándose dará paso al TUC. Tal vez su obscura masa se confundirá con las bajas capas del lago. ¿Pasará el TUC sin verle? La hélice del Sword se mueve en sentido contrario, con lo que hemos retrocedido hacia la parte sur del ribazo. Algunos instantes más, y el Sword no tendrá más que detenerse. El Sword había sido visto. El capitán Espada había reconocido la presencia de un barco submarino dispuesto a penetrar en el túnel. Preparábase a perseguirle en las aguas del lago. ¿Y qué podría esta débil embarcación contra el poderoso aparato de Kerr Carrage? Entonces me dice el teniente Davon, vuelva usted al compartimiento donde se encuentra Thomas Roth. Cierre usted la puerta. Yo voy a cerrarla del compartimiento de popa. Gracias a sus tabiques, es posible que el Sword se sostenga entre dos aguas. Después de estrechar la mano del teniente, que conserva toda su sangre fría ante el peligro, vuelvo a proa, donde se encuentra Thomas Roth. Cierro la puerta, y espero en una obscuridad completa. Entonces tengo el sentimiento, la impresión más bien de las maniobras del Sword para escapar a la persecución del TUC, de sus giros, sus inmersiones. Tan pronto evolucionaba bruscamente para evitar un choque, como subía a la superficie o se sumergía hasta lo más profundo del lago. Se comprende lo que sería esta lucha entre dos aparatos submarinos, evolucionando bajo estas aguas agitadas, como dos monstruos marinos de desigual poder. Transcurrieron algunos minutos. Yo me preguntaba si no se había suspendido la persecución. Si el Sword había podido al fin lanzarse al través del túnel. Se produjo un choque. Parecióme no haber sido muy violento, pero no puedo hacerme ilusiones. Era que el Sword acababa de ser abordado por estribor.
tal vez haya resistido su casco de acero, y aún, en caso contrario, tal vez el agua no haya invadido más que alguno de los compartimientos. Casi enseguida, un segundo choque hace rebotar al Sword, con extraordinaria violencia esta vez, como si fuera levantado por el tug, contra el que se aferra, por así decirlo. Después siento que se endereza, y se va a pique bajo la sobrecarga de agua que llena su compartimiento de popa. Bruscamente, sin poder sujetarnos, Thomas Roch y yo caemos uno sobre otro. Después de un último choque que produce el ruido de la cubierta desgarrada, el Sword va a fondo y permanece inmóvil. ¿Qué ha pasado luego? Nada puedo decir de ello, por haber perdido el conocimiento. Acabo de saber que han transcurrido largas horas. Todo lo que recuerdo es que mi último pensamiento ha sido este: si muero, al menos que Thomas Roch y su secreto mueran conmigo, y los piratas de Back Cove no escaparán al castigo de sus crímenes. En espera, al recobrar mis sentidos noto que estoy extendido sobre el lecho de mi celda, donde parece que reposo desde hace 30 horas. No estoy solo. El ingeniero Serco se encuentra a mi lado. Ha hecho que me prodigasen los cuidados que mi situación requería, y me ha cuidado él mismo, supongo que no como a un amigo, sino como a un hombre del que se esperan indispensables explicaciones, presto a desembarazarse de él si el interés común lo exige. Bastante débil todavía, me sería imposible dar un paso. Poco ha faltado para que fuera víctima de la asfixia en el fondo del estrecho compartimiento del Sword, al hundirse este. Estoy en situación de responder a las preguntas que el ingeniero Serco arde en deseos de dirigirme, y que se relacionan con la pasada aventura. Sí, pero guardaré una reserva extrema. Ante todo, me pregunto qué habrá sido del teniente Davon y de la tripulación del Sword. ¿Habrán perecido en el choque estos valientes ingleses? ¿Estarán sanos y salvos como nosotros? Pues supongo que Thomas Roch ha sobrevivido. La primera pregunta que el ingeniero Serco me dirige es la siguiente: explíqueme usted lo que ha pasado, señor Cart. Y Thomas Roch, he preguntado a mi vez, en perfecto estado de salud. ¿Qué ha pasado? Insiste con imperio. Ante todo, dígame usted qué ha sido de los otros. ¿Qué otros? Responde Serco, cuyos ojos me miran de mala manera. Los hombres que se han arrojado sobre mí y sobre Thomas Roch, los que nos han amordazado, arrastrado, encerrado, no sé en dónde. El mejor partido que puedo tomar es sostener que he sido víctima de una sorpresa aquella noche, de una brusca agresión, en la que no he tenido tiempo de reconocer a los autores. Esos hombres, responde el ingeniero Serco. Ya sabrá usted cómo ha terminado el asunto para ellos, pero antes quiero saber cómo han pasado las cosas. En el amenazador tono de su voz, al hacerme la pregunta por tercera vez, comprendo las sospechas de que soy objeto, y no obstante, para poder acusarme de estar en relaciones con el exterior, preciso sería que el barrilillo que contiene el documento que dejo transcrito hubiera caído en manos de Ker Carrage, cosa que no es posible, puesto que ha sido recogido por las autoridades de las Bermudas. Así, pues la acusación no tendría nada serio a mis ojos. Limítome, pues, a contar que la víspera, a eso de las 8 de la noche, me paseaba por el ribazo, después de haber visto a Thomas Roch que se dirigía a su laboratorio, cuando 3 hombres me sujetaron por la espalda, amordazáronme, vendaron mis ojos, y me sentí arrastrado y descendido después por una especie de agujero con otra persona, en cuyos gemidos creí reconocer a mi antiguo pensionista. Pensé que estábamos a bordo de un aparato flotante, y naturalmente que este debía ser el tug, ya de vuelta. Parecióme luego que el aparato se hundía en las aguas. Un choque me arrojó al fondo del mismo. Faltóme el aire, y finalmente perdí el conocimiento. Esto era cuanto sabía. El ingeniero Serco me escucha con profunda atención, la mirada dura, el ceño adusto, y sin embargo, nada le autoriza a pensar que yo no digo verdad. ¿Pretende usted que 3 hombres se han arrojado sobre ustedes? Me pregunta. Sí, y he creído que eran gente de ustedes. P.O. No los he visto aproximarse. ¿Quiénes fueron? Extranjeros que usted ha debido conocer por su idioma. No han hablado. ¿No sospecha usted su nacionalidad? N.O.E. ¿Ignora usted cuáles eran sus intenciones al penetrar en la caverna? Lo ignoro. ¿Y cuál ha sido la idea de usted? ¿Mi idea, señor Serco? Repito que he creído que algunos de los piratas habían recibido el encargo de arrojarnos en el lago por orden del conde de Artigas, y que iban a hacer otro tanto con Tomás R.S., pues poseedores de todos sus secretos como usted me ha dicho, no les quedaba a ustedes más que librarse de él y de mí. Verdaderamente, señor Hart, ¿que ha podido usted tener esa idea? Responde el ingeniero Serco sin tomar su tono burlón. Sí,
pero ella no ha persistido cuando, al quitarme la venda que cubría mis ojos, he visto que se me había arrojado a uno de los compartimientos del tug. No era el tug, sino otro barco del mismo género que se ha introducido por el túnel. ¿Un barco submarino?, he exclamado. Sí, tripulado por hombres encargados de apoderarse de usted y de Thomas Roch. ¿Apoderarse de nosotros?, digo sin dejar de fingir asombro. Y añade el ingeniero Serko: le pregunto a usted, ¿qué es lo que piensa de esto? ¿Lo que yo pienso? No encuentro más que una explicación, de no ser conocido el secreto de este retiro, y no alcanzo cómo pudiera ser esto, ni qué imprudencia han podido ustedes cometer. Mi opinión es que ese barco submarino, que haría experiencias en estos parajes, ha descubierto por casualidad el orificio del túnel, que ha seguido por él, subiendo después a la superficie, y que su tripulación, muy sorprendida de encontrarse en el interior de una caverna que encerraba cierto número de habitantes, se ha apoderado de los primeros que ha encontrado, de Thomas Roch, de mí, tal vez de otros, pero ignoro. El ingeniero Serko está muy serio. ¿Sospecha que sé más y no lo quiero decir? Sea lo que sea, parece aceptar mi respuesta. Y añade: efectivamente, señor Hart, así han debido pasar las cosas, y cuando el barco extranjero ha querido volver a atravesar el túnel, el tug salía de este, y se ha efectuado un choque del que el primero ha sido víctima. Pero no somos nosotros gente que dejemos perecer a nuestros semejantes. Por otra parte, la desaparición de usted y de Thomas Roch era conocida, y preciso era salvar a cualquier precio dos vidas tan preciosas. Nos hemos puesto a la tarea. Entre nosotros hay habilísimos buzos. Han descendido al fondo del lago, han pasado una amarra bajo el casco del Sword. Del Sword es el nombre que hemos leído en la proa del barco al ser subido a la superficie. ¡Qué satisfacción la nuestra cuando les hemos encontrado a ustedes sin sentido, es verdad, pero respirando aún, y cuando les hemos vuelto a la vida! Por desgracia, respecto al oficial que mandaba el Sword, y a la tripulación de este, nuestros esfuerzos han sido inútiles. El choque había agujereado el compartimiento de popa que ellos ocupaban, y han pagado con su vida este desdichado hecho, debido únicamente a la casualidad, como usted dice, de haber invadido nuestro misterioso escondite. Al saber la muerte del teniente Davon y de sus compañeros, se me ha oprimido el corazón, pero para permanecer fiel a mi papel, como si fueran gentes que yo no conocía, me ha sido preciso contenerme. Lo esencial es no dar motivo de sospechar connivencia entre el oficial del Sword y yo. ¿Quién sabe si el ingeniero Serko atribuye el caso al azar, y si no tiene razones para admitir, provisionalmente al menos, la explicación que yo he imaginado? En fin, esta inesperada ocasión de recobrar mi libertad se ha perdido. ¿Volverá a presentarse? P.O.P. Lo menos, puesto que el documento escrito por mí está en manos de las autoridades inglesas del archipiélago. Ya saben estas a qué atenerse respecto al pirata Kerkarraje. El Sword no volverá a las Bermudas, y no hay que dudar que se intentarán nuevos esfuerzos contra Back Cup, donde yo no estaría ya prisionero, a no ser por la mala ventura de nuestro encuentro con el tug. He vuelto a mi vida de costumbre, y no habiendo inspirado desconfianza alguna, sigo siendo libre de ir y venir a mi antojo por el interior de la caverna. Esta última aventura no ha tenido malas consecuencias para Thomas Roch. Cuidados inteligentes le han salvado como a mí. En toda la plenitud de sus facultades intelectuales, ha vuelto a su trabajo, y pasa días enteros en su laboratorio. La Eva ha traído en su último viaje fardos, cajones, gran cantidad de objetos, de provisiones diversas, de lo que deduzco que en el curso de esta última campaña varios barcos han sido entregados al pillaje. En lo que concierne al establecimiento de los caballetes, el trabajo se sigue activamente. El número de las piezas se eleva a 50. Si Kerkarraje y el ingeniero Serko se ven en el caso de defender a Back Cup, 3 o 4 bastarán para garantir la seguridad del último, pues cubren una zona en la que ningún navío podrá penetrar sin ser destrozado. Pienso que van a poner a Back Cup en estado de defensa después de haberse hecho las siguientes reflexiones. Si la aparición del Sword en las aguas del lago ha sido solo efecto del azar, en nada ha cambiado nuestra situación, y ninguna potencia, ni aun Inglaterra, tendrá el pensamiento de ir a buscar el Sword bajo el caparazón del islote. Si al contrario, por efecto de una incomprensible revelación se sabe que Back Cup es el refugio del pirata Kerkarraje, y la expedición del Sword ha sido una primera tentativa contra el islote, débese esperar una segunda en condiciones diferentes, ya en forma de ataque a distancia,
ya en forma de desembarco. Así, pues, antes que hayamos abandonado a Backup llevándonos nuestras riquezas, es preciso emplear el fulgurador Roach para la defensiva. En mi opinión, este razonamiento ha debido ser llevado muy lejos, y estos malhechores se habrán dicho, ¿existe alguna relación entre esta revelación, de cualquier forma que haya sido hecha, y el doble rapto de Geald Fulgouse? Se sabe que Tomás Roach y su guardián están encerrados en Backup. Se sabe que el rapto se ha efectuado en provecho del pirata Ker Karrage. Americanos, ingleses, franceses, rusos, alemanes, temen que todo ataque dirigido contra Backup sea ineficaz. Suponiendo que todo esto sea conocido, y por grandes que sean los peligros, Ker Karrage ha debido comprender que no se retrocederá. Un interés de primer orden, un deber público y de humanidad, exige el destrozo de su escondrijo. Después de haber infestado los mares del oeste Pacífico, el pirata y sus cómplices infestan ahora los parajes del oeste Atlántico. A cualquier precio es preciso destruirlos. En todo caso, y con solo tener en cuenta la hipótesis de que Backup esté señalado como un escondite, una incesante vigilancia se impone a los que le ocupan. Así es que a partir de este día, se organiza del modo más severo. Gracias al pasadizo, y sin necesidad de franquear el túnel, los piratas pueden vigilar incesantemente el exterior. Ocultos entre las rocas bajas del litoral, observan noche y día los diversos puntos del horizonte, relevándose por la mañana y por la tarde en escuadras de 12 hombres. Todo navío que aparezca, toda embarcación que se aproxime, serán vistos enseguida. Nada de nuevo ocurre durante unos días, que se suceden con una desesperante monotonía. En realidad, se comprende que Backup no goza de la seguridad de otra época. A cada momento se teme oír el grito de alerta lanzado por los vigías del litoral. La situación no es ya la misma que la de antes de la llegada del Sword. Valiente Davon, valientes tripulantes, que Inglaterra, que los estados civilizados no olviden nunca que habéis sacrificado vuestras vidas por la causa de la humanidad. Es evidente que ahora, por muy poderosos que sean sus medios de defensa, Ker Karrage, el ingeniero Serko y el capitán Espada son presa de grandes temores, que en vano tratan de ocultar. Celebran frecuentes conciliábulos. Tal vez tratan la cuestión de abandonar a Backup llevándose sus riquezas, pues si el escondite es conocido, se sabrá reducirle, aunque sea por hambre. Ignoro lo que hay de cierto en este asunto, pero lo esencial es que no se sospeche que he lanzado por el túnel el barrilillo tan providencialmente recogido en las Bermudas. El ingeniero Serko no me ha hecho alusión alguna al caso. No, no soy sospechoso. En caso contrario, conozco bastante el carácter del conde de Artigas para tener la seguridad de que me hubiera enviado a reunirme en el abismo con el teniente Davon y los tripulantes del Sword. Estos parajes son visitados diariamente por las grandes tempestades del invierno. Los turbiones de aire que se propagan entre los pilares producen soberbias sonoridades, como si la caverna fuese la caja de música de un gigantesco instrumento. Estos mugidos son tales a veces, que cubrirían el ruido de la detonación de una artillería de escuadra. Gran número de pájaros marinos, huyendo de la tormenta, penetran en el interior, y durante los raros momentos de calma me aturden con sus graznidos. Es presumible que con tan mal tiempo la goleta no podrá darse al mar, lo que por otra parte, importa poco, pues en Backup hay provisiones para toda la estación. Pienso también que el conde de Artigas no se apresurará ahora a ir a pasear su Eva por el litoral americano, donde correría el riesgo de ser recibido, no como un rico, sino como merece el pirata Ker Karrage. Si la aparición del Sword ha sido el principio de una campaña contra el islote, denunciado a la vindicta pública, se presenta una cuestión de extraordinaria gravedad para el porvenir de Backup, y un día, con gran prudencia, a fin de no excitar sospechas, me atrevo a tantear al ingeniero Serko acerca de este punto. Estábamos cerca del laboratorio de Tomás Roach. Después de conversar algunos instantes, el ingeniero Serko me habla de nuevo de la extraordinaria aparición de un barco submarino de nacionalidad inglesa en las aguas del lago. Esta vez me parece inclinarse a la hipótesis de que se trataba quizás de una tentativa contra la banda de Ker Karrage. No lo creo yo, así he respondido, a fin de llegar al punto que quería. ¿Y por qué? Porque de ser conocido vuestro escondite ya se hubiera intentado un nuevo esfuerzo, si no para penetrar en la caverna, por lo menos para destruirá. Backup. Destruirle, exclama el ingeniero Serko. Destruirle. Muy peligroso sería eso con los medios de defensa de que disponemos ahora.
Eso se ignora, señor Serco. Ni en el antiguo ni en el nuevo continente se sabe que el rapto de Ealt Fulgo se haya sido efectuado en provecho vuestro, y que hayáis obtenido el secreto del invento de Tomás Roch. El ingeniero Serco no responde nada a esta observación, que realmente no tiene réplica. Yo añado, de forma que una escuadra enviada por las potencias marítimas interesadas en la destrucción de este islote no vacilaría en aproximarse y lanzar sobre él sus proyectiles. Y puesto que tal cosa no ha sucedido hasta la fecha, es que no debe suceder y que nada se sabe de lo que concierne a Kerkarraje. Esta hipótesis es la más feliz para vosotros. Sea, responde él, lo que ha de ser, será que, se sepa o no, si se acercan navíos de guerra a 4 o 5 millas del islote, serán destrozados antes de hacer uso de las piezas. Sea, digo yo a mi vez, y después, la probabilidad de que otros no se atreverán a correr el mismo peligro. Sea también, pero esos navíos os atacarán fuera de la zona peligrosa, y por otra parte, la Eva no podrá volver a los puertos que antes frecuentaba el conde de Artigas. ¿Y cómo proveeréis de víveres el islote? El ingeniero Serco guarda silencio. Esta pregunta, que ya ha debido preocuparle, carece de respuesta, y yo supongo que los piratas piensan en abandonar a Back-Cup. Sin embargo, no queriendo dejar sin respuesta mis observaciones, dice: siempre nos quedará el Tug, y lo que la Eva no puede hacer lo hará él. Si se conocen los secretos de Kerkarraje, ¿es admisible que no se conozca también la existencia del barco submarino del conde de Artigas? El ingeniero Serco me lanza una mirada sospechosa. Señor Hart, dice, me parece que lleva usted muy lejos sus deducciones. Yo, señor Serco, y encuentro que habla usted de esto como hombre que sabe más de lo conveniente. Esta observación me detiene. Es evidente que con mi argumentación arriesgo dar que pensar que he podido tomar parte en los últimos sucesos. Ojos del ingeniero Serco se clavan implacablemente en mí, me agujerean el cráneo, registran en mi cerebro. Sin embargo, no pierdo nada de mi sangre fría, y, con tranquilo tono respondo: señor Serco, por oficio y por gusto estoy acostumbrado a razonar sobre todas las cosas. Por esto, le he comunicado el resultado de mis razonamientos, que puede usted o no tener en cuenta, como le plazca. Después de esto nos separamos. Tal vez por mi falta de reserva he inspirado sospechas que me será muy difícil disipar. De la mencionada conversación deduzco un precioso dato, que la zona del fulgurador Roch, prohibida a los barcos, está establecida entre 4 y 5 millas. Tal vez en la segunda marea del equinoccio, otro documento en otro barrilillo. Verdad que antes de que el orificio del túnel se descubra con la mar baja, hay que aguardar largos meses. Y además, ¿la segunda tentativa resultará como la primera? El mal tiempo continúa. Los huracanes son más violentos que nunca. Lo que es propio al período invernal de las Bermudas es quizás el estado del mar lo que retrasa una segunda campaña contra BGEIEP. Sin embargo, el teniente Davon me había afirmado que, de no resultar su expedición, de no dar la vuelta el Sword a San Jorge, la tentativa sería repetida en diferentes condiciones. Es preciso que la obra de justicia se cumpla más pronto o más tarde y ocasione la destrucción completa de BGEIEP, aunque yo no sobreviva a tal destrucción. Que no pueda salir a respirar, aunque solo fuera por un instante, el aire vivificante del exterior, que no me sea permitido arrojar una mirada al lejano horizonte de las Bermudas. Toda mi vida se concentra en este deseo: franquear el pasadizo, llegar al litoral, ocultarme entre las rocas. ¿Quién sabe si no sería yo el primero que advirtiera la humareda de una escuadra en dirección al islote? Por desgracia, tal proyecto es irrealizable, puesto que los guardianes del pasadizo permanecen en su puesto, en los dos extremos de aquel, por día y noche. Nadie puede penetrar en él sin la autorización del ingeniero Serco. De intentarlo, me vería amenazado de perder la libertad, de no andar a mi antojo, por el interior de la caverna, y hasta de otra cosa, peor. Desde nuestra última conversación me parece que el ingeniero Serco ha cambiado de actitud en lo que a mí se refiere. Su mirada, hasta entonces burlona, se ha hecho desconfiada, sospechosa, inquisitorial, tan dura como la de Kerkarraje. 17 de noviembre. Hoy por la tarde,
En B&B se produce una gran agitación. La gente se lanza fuera de sus celdas. Por todas partes estallan gritos. Me arrojo del lecho y salgo apresuradamente. Los piratas corren hacia el pasadizo, a la entrada del cual se encuentran Ker Carrage, el ingeniero Serko, el capitán Espada, el contramaestre Frondat, el maquinista Gibson y el malayo que sirve al conde de Artigas. No tardó en averiguar la causa del tumulto, pues los vigías acaban de entrar lanzando el grito de alarma. Hacia el noroeste son señalados varios navíos, barcos de guerra que marchan a todo vapor en dirección de Back-Cup. Algunas horas más. ¿Qué efecto produce en mí esta noticia y qué indefinible emoción causa en mi alma? Conozco que el desenlace de esta situación se aproxima. Tal vez es el que reclaman la civilización y la humanidad. Hasta el presente he redactado mis notas día por día. Es preciso que las tenga al corriente hora por hora, minuto por minuto. ¿Quién sabe si el último secreto de Thomas Roch no va a serme revelado, y si no tendré tiempo de consignarle aquí, si perezco en el ataque, quiera Dios que sobre mi cadáver se encuentre la relación de los 5 meses que he pasado en la caverna de Back-Cup. Ker Carrage, el ingeniero Serko, el capitán Espada y algunos otros de sus compañeros se han colocado en la base exterior del islote. ¿Qué no daría yo porque me fuera posible seguirlos, agazaparme entre las rocas y observar los navíos señalados? Una hora después todos vuelven a B&B, después de haber dejado unos 20 hombres vigilando. Como en esta época los días son ya de corta duración, nada hay que temer hasta el siguiente día. Desde el momento que no se trata de un desembarco, y en el estado de defensa en que los asaltantes deben suponer a Back-Cup, es inadmisible que puedan pensar en un ataque por la noche. Hasta esta se ha trabajado en disponer los caballetes sobre diversos puntos del litoral. Hay 6 que han sido transportados por el pasadizo a los lugares elegidos de antemano. Hecho esto, el ingeniero Serko se reúne con Thomas Roch en el laboratorio. Quiere, pues, ponerle al corriente de lo que pasa, hacerle saber que una escuadra a la vista de Back-Cup, decirle que su fulgurador va a servir para defender el islote. Lo cierto es que unas 50 piezas cargadas con varios kilogramos del explosivo y de la materia, que les asegura una trayectoria superior a la de todo otro proyectil, están prestos a hacer su obra de destrucción. Respecto al líquido del deflagrador, Thomas Roch ha fabricado cierto número de tubos y demasiado. Sé que no rehusará su concurso a los piratas de Ker. Durante estos preparativos llega la noche. Semiobscuridad reina en el interior de la caverna, pues no se han encendido más lámparas que las de B&B. Vuelvo a mi celda, pues tengo interés en mostrarme lo menos posible. No revivirán las sospechas que he inspirado al ingeniero Serko con la aproximación de la escuadra a Back-Cup, pero los navíos conservarán esta dirección. ¿No van a pasar a lo largo de las Bermudas y a desaparecer en el horizonte? Esta duda se ha presentado a mi espíritu por un momento. Según dice el capitán Espada, los barcos han quedado a la vista del islote. ¿A qué nación pertenecen? Los ingleses, deseosos de vengar la destrucción del Sword, ¿han tomado sobre sí toda la carga de la expedición? ¿Se han unido a ellos cruceros de otras naciones? Nada sé. Me es imposible saber nada. ¿Pero qué importa? Principal es que este antro sea destruido, aunque yo perezca entre sus ruinas, como han perecido el heroico oficial Davon y su valiente tripulación. Los preparativos de defensa se siguen con sangre fría y método bajo la vigilancia del ingeniero Serko. Es evidente que los piratas creen tener la seguridad de destrozar a los asaltantes en cuanto entren en la zona peligrosa. Su confianza en el fulgurador Roch es absoluta. Con la idea feroz de que los navíos nada pueden contra ellos, no piensan ni en las dificultades ni en las amenazas para el porvenir. Según supongo, los caballetes han debido ser colocados en la parte noroeste del litoral y los canalones dispuestos para enviar los proyectiles en las direcciones noroeste y sur. Ya se sabe que la parte este del islote está protegida por los arrecifes que se prolongan por el lado de las primeras Bermudas. A las 9 me atrevo a salir de mi celda. No se fijará nadie en mí, y tal vez pasaré inadvertido en medio de la oscuridad. Si consiguiese introducirme por el corredor, ganar el litoral, ocultarme tras de alguna roca, estar allí al amanecer. ¿Qué no he de conseguirlo, ahora que Ker Carrage, el ingeniero Serko, el capitán Espada y los piratas están fuera? En este momento el ribazo del lago se halla desierto,
pero la entrada del pasadizo está guardada por el malayo del conde de Artigas. Salgo, y sin idea, precisa me encamino al laboratorio de Tomás Roch. Mi pensamiento está reconcentrado en mi compatriota. Reflexionando en ello, me inclino a creer que ignora la presencia de una escuadra en las aguas de Back Cup. Hasta el último momento, sin duda, el ingeniero Serko no le pondrá frente a su venganza. Entonces me acomete la idea de hacer conocer a Tomás Roch la responsabilidad de sus actos, de revelarle en este momento supremo quiénes son los hombres que quieren hacerle concurrir a sus criminales proyectos. Lo intentaré. Tal vez haga vibrar la cuerda del patriotismo en el fondo de este espíritu rebelado contra la injusticia humana. Tomás Roch está encerrado en su laboratorio y debe hallarse solo, pues nunca admite a nadie, mientras prepara las sustancias del deflagrador. Me dirijo hacia allá, y al pasar junto al ribazo, noto que el TUC está en su lugar de costumbre. Llegado a este sitio, creo prudente deslizarme entre la primera hilera de los pilares a fin de ganar lateralmente el laboratorio, lo que me permitirá ver si hay alguien con Tomás Roch. Desde que me hundo bajo los arcos sombríos, aparece ante mí la vivísima luz del laboratorio, que proyecta sus rayos por una estrecha ventana. Excepto en esta parte, la ribera meridional está obscura, mientras que en la parte opuesta, B está en parte alumbrado hasta la pared del norte. En la abertura superior de la bóveda, sobre el obscuro lago, brillan algunas resplandecientes estrellas. El cielo está puro, la tempestad se ha apaciguado y el huracán no penetra ya en el interior de Back Cup. Llego junto al laboratorio, me deslizo a lo largo de la pared, y después de alzarme hasta la vidriera, veo a Tomás Roch. Está solo, su cabeza está vivamente iluminada, sus facciones contraídas, y el pliegue de su frente, más hondo. Su rostro denota una tranquilidad perfecta, una plena posesión de sí mismo. No es ya el pensionista del pabellón 17, el loco de Heald Fulgose, y me pregunto si no está radicalmente curado, si no hay ya temor de que su razón se extinga en una última crisis. Tomás Roch acaba de colocar sobre una mesa 2 tubitos de cristal, y tiene otro en la mano. Al exponerle a la luz de la lámpara, observo la limpieza del líquido que encierra. Por un instante me acomete la idea de precipitarme en el laboratorio, de coger estos tubos y hacerlos pedazos. Pero ¿no tendrá el tiempo de fabricar otros? Lo mejor es limitarme a mi antiguo proyecto. Abro la puerta, entro y digo: Tomás Roch. No me ha visto ni oído. Tomás Roch. Repito, levanta la cabeza, se vuelve, me mira. «Bah, ¿es usted Simón Hart?», responde con tranquilo tono, casi indiferente. Conoce mi nombre. El ingeniero Serko se lo habrá dicho. ¿Sabe usted? Digo, como sé el objeto que se proponía usted al convertirse en mi guardián. ¿Tenía usted la esperanza de sorprender un secreto por el que se ha rehusado pagar el justo precio? Tomás Roch no ignora nada, y tal vez esto es preferible en atención a lo que quiero manifestarle. Y bien, Simón Hart, ¿no ha conseguido usted lo que se proponía?, añade agitando el tubo de cristal. En lo que se refiere a esto, ni nadie tampoco, ni nadie lo conseguirá. Tomás Roch, como yo esperaba, no ha dado, pues, a conocer la composición de su deflagrador. Después de haberle mirado frente a frente, yo respondo: ¿sabe usted quién soy? Pero, ¿sabe usted entre quién está? Estoy en mi casa, exclama. Sí. Kercarrage lo ha hecho creer esto. ¿Qué? Back Cup, el inventor está en su casa. Las riquezas acumuladas en aquella caverna le pertenecen. Si se ataca a Back Cup, es para robarle lo suyo. ¿Y él lo defenderá? Tiene el derecho de defenderlo. Tomás Roch, digo, escuche usted. ¿Qué tiene usted que decirme? Esta caverna, a la que ambos hemos sido arrastrados, está ocupada por una banda de piratas. No me deja terminar, ni aún sé si me ha comprendido, y exclama con violencia: le repito a usted que los tesoros almacenados aquí son el precio de mi invento. Me pertenecen. S.E.C. me ha dado por el fulgurador Roch lo que yo pedía, lo que en todas partes se me ha rehusado, hasta en mi país, que es el de usted, y no dejaré que me despojen de lo mío. ¿Qué responder a estas insensatas afirmaciones? Sin embargo, continúo diciendo: Tomás Roch, ¿ha conservado usted el recuerdo de Heald Fulgose? Heald Fulgose, donde se me había encerrado, después de haber dado al guardián Gaidón el encargo de espiar mis menores palabras, de robarme mi secreto. No he pensado nunca en robar a usted el beneficio de ese secreto. No hubiera aceptado tal misión. Pero usted estaba enfermo, su razón amenazada. Era menester que tal invento no se perdiera. Si usted le hubiera revelado en una de sus crisis, usted hubiera conservado todo el beneficio y todo el honor del mismo.
honor y beneficio. Responde con desdén. Me dice algo tarde. Usted olvida que se me ha encerrado bajo pretexto de locura. Ese pretexto, pues, jamás me ha abandonado la razón ni por un momento, y bien lo ve usted por todo lo que he hecho desde que estoy libre. ¿Libre? ¿Se cree usted libre? Entre las paredes de esta caverna está usted tan encerrado como entre los muros de Heath Fulwouse. El hombre que está en su casa, replica Tomás Roch, con voz que la cólera empieza a agitar. Sale cuando quiere y como quiere. Con una palabra que diga, todas las puertas se abren ante mí. Esta es mi casa. El conde de Artigas me la ha cedido con todo cuanto contiene. Desgraciados los que la ataquen. Tengo aquí con qué aniquilarlos. Simón Hart. Y al hablar así, el inventor agita febrilmente el tubo de cristal que tiene en la mano. Yo exclamo entonces, el conde de Artigas le ha engañado a usted, como a tantos otros. Bajo ese nombre se oculta uno de los más terribles bandidos de cuantos han asolado los mares del Pacífico y del Atlántico. Un bandido cargado de crímenes, es el odioso Kerr Carrage, repite Tomás Roch. Me pregunto si este nombre no le produce cierta impresión, si no recuerda las hazañas del que le lleva. En todo caso, observo que la impresión se desvanece enseguida. No conozco a ese Kerr Carrage, dice Tomás Roch extendiendo el brazo hacia la puerta, como indicándome que salga. No conozco más que al conde de Artigas. Tomás Roch, digo haciendo un último esfuerzo, el conde de Artigas y Kerr Carrage son la misma persona. Si le ha comprado a usted su secreto es con el objeto de asegurar la impunidad de sus crímenes, la facilidad para cometer otros nuevos. Ese es el jefe de estos piratas. Los piratas, interrumpe Tomás Roch, cuya agitación va en aumento, los piratas son los que se atreven a amenazarme hasta en este escondite, como ha sucedido con el Sword, pues todo me lo ha contado Serco, los que han querido robarme en mi casa lo que me pertenece, el justo precio de mi descubrimiento. No, Tomás Roch, son los que le han aprisionado a usted en la caverna de Back Cup, los que van a emplear el genio de usted en defensa propia, los que se desembarazarán de usted cuando estén en plena posesión de sus secretos. A estas palabras Tomás Roch me interrumpe. No parece entender nada de lo que le digo. Sigue su propia idea, no la mía, esa obsesionante idea de venganza, hábilmente explotada por el ingeniero Serco, y en la que se concentra todo su odio. Los bandidos, dice, son los que me han rechazado sin querer oírme, los que me han colmado de injusticias, los que me han hundido bajo el peso de su desdén, los que me han lanzado de país en país, cuando yo les llevaba la superioridad, la invencibilidad, el poder absoluto. La eterna historia del inventor al que no se quiere escuchar, y al que los indiferentes o los envidiosos rehúsan los medios para experimentar sus inventos y no se los compran al precio que él estima. La conozco, y nada ignoro de las exageraciones que con este motivo se han escrito. Realmente, no es este oportuno momento para discutir con Tomás Roch. Comprendo que mis argumentos no hacen fuerza alguna sobre aquel alma agitada, sobre aquel corazón al que las decepciones han llenado de odio, sobre aquel desdichado juguete de Kerr Carrage y de los cómplices de este, revelándole el verdadero nombre del conde de Artigas, denunciándole aquella banda, y a su jefe, esperaba arrancarle a su influencia, mostrarle el objeto criminal al que se le llevaba. Me he engañado, él no me cree, y además, Artigas o Kerr Carrage, ¿qué importa? No es él, Tomás Roch, el dueño de BGEIP. ¿No es el poseedor de las riquezas almacenadas durante 20 años de asesinatos y rapiña? Vencido ante tal degeneración moral, y sin saber a qué sitio tocar en aquella naturaleza ulcerada, retrocedo poco a poco hacia la puerta del laboratorio. No me queda más que retirarme. Lo que debe cumplirse se cumplirá, puesto que no está en mi mano impedir el terrible desenlace del que solo algunas horas nos separan. Tomás Roch parece haber olvidado que yo me encuentro allí, como ha olvidado toda nuestra conversación. Ha vuelto a sus manipulaciones sin cuidarse de que no estaba solo. No hay más que un medio para evitar la inminente catástrofe: arrojarme sobre Tomás Roch, golpearle, matarle. Sí, matarle. Es mi derecho, es mi DBE. No tengo armas, pero sobre la mesa veo unas herramientas, un cuchillo, un martillo. ¿Qué me impide aplastar la cabeza del inventor? Los navíos podrán aproximarse, desembarcar sus hombres en Back Cup, demoler el islote a cañonazos. Kerr Carrage y sus cómplices serán destruidos. Ante una muerte que traerá el castigo de tantos crímenes, ¿puedo yo dudar? Me dirijo hacia la mesa. Allí hay un cuchillo de acero. Voy a cogerle.
Tomás Roch se vuelve. Es demasiado tarde. Se entablaría una lucha. La lucha significa el ruido. Se oirían los gritos. Aún vae. Algunos piratas por aquel lado. Oigo sus pasos. No tengo más tiempo que el preciso para huir si no quiero ser sorprendido. Por última vez intento despertar en el inventor el sentimiento de la patria, y le digo, los navíos están a la vista. Vienen para destruir esta cueva de bandidos. Tal vez alguno de ellos trae el pabellón de Francia. Tomás Roch me mira. No sabía que Back-Cup iba a ser atacado, y acaba de saberlo por mí. Frunce el ceño. Su mirada se ilumina. Tomás Roch, ¿se atreverá usted a disparar contra el pabellón de su país, el pabellón tricolor? Tomás Roch levanta la cabeza, la sacude nerviosamente. Después hace un gesto de desdén. «Fie, su patria». «Yo no tengo patria, Simon Hart», exclama él. «Inventor rechazado no tiene patria. Allí donde encuentra asilo está su país. ¿Pretenden apoderarse de lo mío? Voy a defenderlo, y desgraciados de los que se atrevan a atacarme». Después, precipitándose a la puerta del laboratorio, la abre con violencia y repito con voz tan poderosa que se debe de oír en el ribazo de B&B, salga usted, no tengo un minuto que perder, y huyo. 1 contra 5. Durante una hora he vagado bajo los obscuros arcos de Back-Cup hasta el límite de la caverna. Este es el sitio en el que tantas veces he buscado un agujero por el que deslizarme, sin ser visto, hasta el litoral del islote. Mis pesquisas han sido inútiles. Al presente, en el estado en que me encuentro, víctima de indefinibles alucinaciones, antójaseme que estas paredes se espesan más, que los muros de mi prisión se estrechan lentamente y van a aplastarme. ¿Cuánto tiempo ha durado esta turbación de mi cerebro? No podría decirlo. Sea de esto lo que sea, estoy condenado a pasar, en el fondo de mi celda, las últimas horas de la noche. Es llegado el momento de volver a ella. Cuando amanezca, yo veré lo que conviene hacer. ¿Acaso sé si esta noche el fulgurador Roch no disparará contra los barcos antes de que estos puedan intentar nada contra el islote? En este instante lanzo una última mirada a los alrededores de B&B. En el lado opuesto brilla una luz, una sola, la del laboratorio, que se refleja en las aguas del lago. Las orillas están desiertas. En el muelle no hay nadie. Pienso que a esta hora B&B debe de estar abandonado, y que los piratas han ido a ocupar su sitio de combate. Entonces, arrastrado por irresistible instinto, en lugar de entrar en mi celda, me deslizo por la pared, escuchando, espiando, presto a esconderme si oigo ruido de pasos o de voces. Llego ante el orificio del túnel. Dios poderoso, nadie guarda este sitio. El paso está libre. Sin tomarme tiempo para reflexionar, me lanzo por el obscuro agujero. Sigo por él tactando la pared. Bien pronto un aire más fresco me acaricia el rostro, el aire salino, el aire del mar, ese aire que no he respirado desde hace 5 meses, y que aspiro ahora con ansia. El otro extremo del corredor se corta sobre un cielo estrellado. Ninguna sombra le obstruye. Tal vez voy a poder salir de Back-Cup. Después de echarme, me arrastro lentamente sin ruido. Al llegar junto al orificio, miro. Nadie. Rasando la base del islote hacia el este, por la parte que los arrecifes hacen inabordable, y que no debe de ser vigilada, llego ante una estrecha excavación, precisamente al pie del arco natural que forma el asa de la taza al revés. En fin, estoy fuera de la caverna, no libre, pero esto es un principio de libertad. Desde este sitio veo al oeste una de las cimas de Back-Cup proyectada en el mar, y sobre la que se destaca la silueta de algunos veleros. El cielo está puro, y las constelaciones brillan con el resplandor intenso de las frías noches de invierno. En el horizonte, hacia el noroeste, formando una línea luminosa, se muestran los fuegos de posición de los navíos. En dirección de levante diversas manchas blanquecinas. Pienso que deben ser las 5 de la mañana, 18 de noviembre. Ya la claridad es suficiente y voy a poder completar mis notas refiriendo los detalles de mi visita al laboratorio de Tomás Roch. Las últimas líneas que tal vez va a trazar mi mano. Comienzo a escribir, y a medida que los incidentes se produzcan durante el ataque los apuntaré. En mi cartera, el ligero y húmedo vapor que cubre el mar no tarda en disiparse al soplo de la brisa. Al fin distingo los navíos señalados. Son estos 5, y están colocados en hilera, a distancia de 5 o 6 millas, y por consiguiente, fuera de la zona peligrosa. Se ha disipado uno de mis temores, el de que
estos barcos, después de pasar a la vista de las Bermudas, continuasen su ruta hacia los parajes de las Antillas y de México. Están allí inmóviles en espera del pleno día para atacar a Back-Cup. En este instante se produce algún movimiento en el litoral. 3 o 4 piratas surgen de entre las últimas rocas. Toda la banda está allí. No ha buscado abrigo en el interior de la caverna, sabiendo que los barcos no pueden aproximarse lo suficiente para que los proyectiles de sus piezas toquen al islote. En el fondo de la fragosidad en que estoy hundido hasta la cabeza, no corro el riesgo de ser visto, y no es de presumir que nadie venga por este lado. Podría, no obstante, ocurrir que el ingeniero Serko, o cualquier otro, quisiera asegurarse de que yo estaba en mi celda. ¿Pero qué se puede temer de mí? A las 7:25 Kerkarraje, el ingeniero Serko y el capitán Espada se dirigen a la extremidad de la punta, y desde ella observan el horizonte en la parte del noroeste. Tras ellos están colocados los 6 caballetes que sostienen los proyectiles autopropulsivos. Después de ser inflamados por el deflagrador, partirán, describiendo una larga trayectoria, hasta la zona en que su explosión conmoverá la atmósfera. A las 7:35 vense algunas humaredas por encima de los navíos, que se disponen a aparejar. Horribles gritos de alegría, rugidos de bestias feroces, son lanzados por esta horda de bandidos. En este momento el ingeniero Serko se separa de Kerkarraje, que queda con el capitán Espada, y se dirige hacia la entrada del corredor, a fin de entrar en la caverna. Seguramente va en busca de Tomás R.S. Cuando Kerkarraje le ordene disparar contra los navíos, ¿recordará Tomás Roch lo que le he dicho? ¿No le aparecerá su crimen en todo su horror? ¿Se negará a obedecer? ¿Por qué hacerse ilusiones? ¿El inventor no está en su casa? Él lo ha repetido. Lo cree así. Se le va a atacar. Se defiende. Entretanto, los 5 barcos marchan a pequeña velocidad en dirección del islote. Tal vez se tiene la idea de que Tomás Roch no ha entregado su último secreto a los piratas de Back-Cup, cosa que en efecto no había hecho el día en que yo arrojé el barril a las aguas del lago. Y si los que mandan los barcos tienen la intención de desembarcar en el islote, si sus navíos penetran en la zona peligrosa, bien pronto no quedarán más que restos informes en la superficie del mar. Aparece Tomás Roch acompañado del ingeniero Serko. Al salir del corredor, ambos se dirigen hacia el caballete colocado en dirección del navío que va a la cabeza. En este sitio les esperaban Kerkarraje y el capitán Espada. Por lo que puedo juzgar, Tomás Roch está tranquilo. Saben lo que va a hacer. Ninguna duda turbará el alma de este desdichado, al que perturba el EDIO. Entre sus dedos brilla uno de los tubitos de cristal que contiene el líquido del deflagrador. Dirige sus miradas hacia el navío que está más próximo, y que se encuentra a distancia de unas 5 o 6 millas. Es un crucero de medianas dimensiones, 2.500 toneladas a lo más. El pabellón no está izado, pero por su construcción me parece que el navío es de una nacionalidad no muy simpática a Francia. Los otros 4 barcos están detrás. Este crucero tiene la misión de comenzar el ataque contra el islote. Que dispare, pues, toda vez que los piratas dejan que se aproxime, aunque el primero de sus proyectiles mate a Tomás Roch. Mientras el ingeniero Serko mide con precisión la marcha del crucero, Tomás Roch se coloca ante él. Caballete sostiene 3 aparatos cargados con el explosivo, a los que la materia del deflagrador asegurará una larga trayectoria, sin que sea necesario imprimirles movimiento giratorio como el inventor Turpin lo hizo para sus proyectiles giroscópicos. Además, basta que estallen a algunos centenares de metros del barco para que éste se hunda. Llega el momento. «Tomás Roch», exclama el ingeniero Serko, y señala con el dedo el crucero que se dirige lentamente hacia la punta noroeste del islote, y se encuentra a una distancia de 4 a 5 millas. Tomás Roch hace un signo afirmativo, e indica, con un gesto, que quiere estar solo ante el caballete. Kerkarraje, el capitán Espada y los demás retroceden unos 50 pasos. Entonces Tomás Roch destapa el tubo que tiene en la mano y vierte sucesivamente sobre los 3 proyectiles, por una abertura que estos tienen, algunas gotas del líquido. Transcurren 45 segundos, tiempo preciso para que la combinación se efectúe. 45 segundos durante los cuales parece que mi corazón ha cesado de palpitar. Un espantoso silbido desgarra el aire. Los 3 proyectiles describen una ancha curva, suben a 100 metros en el espacio, y pasan el crucero. ¿Han fallado, pues? Efecto prodigioso, estos proyectiles, a modo del proyectil discoideo de
mi compatriota el comandante de artillería Chapelle, vuelven sobre ellos mismos. Casi enseguida, el espacio es sacudido con una violencia comparable a la de un polvorín de melinita o dinamita que explotase. Las bajas capas atmosféricas son empujadas hasta el islote, que tiembla sobre su base. Yo miro, el crucero ha desaparecido, hecho pedazos, roto. Por el fondo, el efecto ha sido el mismo que el que produce la bala Zalinsky, pero centuplicado por el infinito poder del fulgurador Roth. ¿Qué vociferaciones lanzan estos bandidos? Se precipitan hacia la extremidad de la punta, mientras que Kerkarrage, el ingeniero Serko y el capitán Spada inmóviles apenas pueden dar crédito a lo que ven por sus propios ojos. Tomás Roch está allí, con los brazos cruzados, la mirada viva, el rostro transfigurado por un extraño resplandor. Si los otros navíos se aproximan, correrán la misma suerte del crucero. Pues bien, aunque mi última esperanza debe desaparecer con ellos, que huyan, que vuelvan a alta mar, que abandonen un ataque inútil. Las naciones se unirán para proceder a la destrucción del islote. Se cercará a Backcup, y los piratas morirán de hambre como bestias feroces en su antro. Pero yo sé que un navío de guerra no retrocede, ni aun corriendo a una destrucción segura. Estos no dudarán en ir uno tras otro al ataque, aunque deban ser hundidos en las profundidades del océano. Efectivamente, múltiples señales se cambian de bordo a bordo. Casi enseguida el horizonte se ennegrece con una humareda más espesa, impulsada por el viento del noroeste, y los 4 navíos se ponen en marcha. El uno avanza ante los demás con prisa de estar a distancia para hacer fuego. Yo, a todo riesgo, salgo de mi escondite. Con ojos febriles, espero una segunda catástrofe que no puedo impedir. El navío es un crucero de un tonelaje, casi igual al que le había precedido. No ostenta ningún pabellón, y no puedo reconocer a qué nación pertenece. Es evidente que fuerza su máquina a fin de franquear la zona peligrosa, antes que nuevos proyectiles sean lanzados. Pero pudiendo tomarle por la espalda, ¿cómo escapará su poder destructivo? El ingeniero Serko se ha aproximado a Tomás Roch, y está ante el segundo caballete en el momento en que el navío pasa por la superficie del abismo que ha devorado al primer crucero, y que va a devorarle a él. Nada turba el profundo silencio del espacio. De repente, el tambor redobla a bordo del crucero. La música llega hasta mí. La reconozco. Es francesa. Gran Dios, es un barco de mi país el que se ha adelantado a los otros. Y un inventor francés va a destrozarle. No será. Voy a lanzarme sobre Tomás Roch, a gritarle que es un barco francés. Él no le ha reconocido. Le reconocerá en este momento a una señal del ingeniero Serko. Tomás Roch levanta su mano, en la que tiene el tubo de cristal. Entonces el repique se hace más vibrante. Es el saludo al pabellón que se despliega, el pabellón tricolor, en el que el azul, el blanco y el rojo se destacan luminosamente en el cielo. ¿Qué pasa? Comprendo. La vista de su pabellón nacional ha fascinado a Tomás Roch. Su brazo se baja lentamente a medida que el pabellón sube. Después retrocede, se cubre el rostro con las manos como para no ver los pliegues de la bandera. Cielo divino, no se ha extinguido, pues, en él, todo sentimiento patriótico. Mi emoción no es menor que la suya. A riesgo de ser visto, ¿y qué me importa? Me arrastro por entre las rocas. Quiero estar junto a Tomás Roch para sostenerle, para impedir que desfallezca. Aunque me cueste la vida, yo le hablaré por última vez de su patria. Yo le diré, francés, el pabellón que está enarbolado en ese navío es el pabellón francés. Es un pedazo de Francia que se acerca. Francés, serás tan criminal que dispares contra él, pero mi intervención no será necesaria. T.O.A.S. Roch no es víctima de una de esas crisis que le hacían caer por tierra en otra época. Es dueño de sí mismo. Al verse frente al pabellón, ha comprendido. Retrocede. Algunos piratas se aproximan a fin de conducirle ante el caballete. Lo rechaza. Se resiste. Acuden Kerkarrage y el ingeniero Serko. Le muestran el navío, que avanza rápidamente. Le ordenan que lance sus proyectiles. Es inútil. El capitán Spada y los otros, en el colmo del furor, le amenazan, le insultan, pretenden arrancarle el tubo. Tomás Roch le arroja al suelo y le rompe con el pie. ¿Qué espanto se apodera entonces de aquellos criminales? El crucero ha franqueado la zona. Podrán destruirlo ni responder a los proyectiles que empiezan a caer sobre el islote, cuyas rocas vuelan. ¿Dónde está Tomás Roch? ¿Le ha alcanzado alguna bala? Le veo una última vez, en el momento en que se lanza por el pasadizo.
Kerkarrage, el ingeniero Serko y los demás le siguen, con el objeto de refugiarse en Backup, pero yo no quiero a ningún precio volver a la caverna, aunque muera en este sitio. Tomo mis últimas notas. Cuando los marinos franceses desembarquen, yo iré. Fin de las notas del ingeniero Simon Hart, a bordo del Tonnant, después de la tentativa hecha por el teniente Davon, al que se dio el encargo de penetrar en el interior de Backup con el Sword. Las autoridades inglesas no pudieron poner en duda que aquellos atrevidos marinos habían perecido. Efectivamente, el Sword no regresaba a las Bermudas. ¿Había chocado contra las rocas buscando la entrada del túnel? ¿Había sido destruido por los piratas de Kerkarrage? Se ignoraba, pero hubo una explosión de cólera y dolor a la vez. El objeto de esta expedición, conforme a las indicaciones del documento del ingeniero Simon Hart, era el de apoderarse de Tomás Rocha antes de que éste hubiera terminado la fabricación de su explosivo, logrado esto sin olvidar a Simon Hart. El inventor sería entregado a las autoridades de las Bermudas. Nada había ya que temer del fulgurador RECE, y cualquier navío de guerra destruiría el islote de Backup. Transcurridos algunos días sin que el Sword apareciera, se le consideró perdido. Las autoridades decidieron entonces una nueva expedición, organizada, en condiciones de ofensiva. Era, en efecto, preciso tener en cuenta el tiempo, transcurrido cerca de 8 semanas desde el día en que el documento de Hart fue confiado al tonelillo. Tal vez Kerkarrage poseía actualmente los secretos de Tomás Roch. Las potencias marítimas pusiéronse de acuerdo y se decidió el envío de 5 navíos de guerra a los parajes de las Bermudas. Puesto que existía una vasta caverna en el interior de Backup, se intentaría derribar sus muros, como los de un baluarte, a los golpes de la poderosa artillería moderna. La escuadra se reunió en la entrada de la Chesapeake, en Virginia, y se dirigió hacia el archipiélago, a la vista del cual llegó en la tarde del 17 de noviembre. Al día siguiente, por la mañana, se efectuó el ataque. El navío designado para acercarse el primero al islote se puso en marcha. Estaba aún a 4 millas y media cuando los 3 proyectiles, después de pasarle, volvieron sobre ellos mismos, le cogieron por la popa y estallaron a 50 metros de distancia. En algunos segundos se hundió, arrastrando centenares de víctimas a las profundidades del Atlántico. El efecto de la explosión, debido a una formidable conmoción de las capas atmosféricas, fue instantáneo. Los 4 navíos que quedaron detrás sintieron el formidable contragolpe a la distancia en que se encontraban. 2 consecuencias había que deducir de aquella repentina y extraordinaria catástrofe. Primera, el pirata Kerkarrage era actualmente poseedor del fulgurador Roch. Segunda, el nuevo aparato poseía el poder destructivo que le atribuía su inventor. Después de la desaparición del crucero, los demás barcos enviaron sus botes a fin de recoger a los que hubieran sobrevivido al desastre. No había más que algunos restos. Entonces los oficiales y la tripulación, ansiosos de venganza, cambiaron algunas señales y lanzaron sus navíos hacia el islote de Backup. El más rápido, el Tonnant, un navío de guerra francés, se adelantó a todo vapor, mientras que los demás forzaban sus máquinas para unirse a él. El Tonnant penetró una media milla en la zona, que acababa de ser conmovida por la explosión, a riesgo de ser destrozado por otros proyectiles. En el momento de evolucionar para poner en dirección sus piezas, enarboló el pabellón tricolor. Desde lo alto del puente, los oficiales podían distinguir la banda de Kerkarrage esparcida sobre las rocas del islote. La ocasión era favorable para hacer fuego contra aquellos bandidos, y el Tonnant envió sus primeras descargas. Los piratas huyeron al interior de Backup. Algunos instantes después el espacio fue sacudido por una conmoción tal que pareció que la bóveda del cielo iba a hundirse en el abismo. En lugar del islote no había más que un montón de humeantes rocas, rodando las unas sobre las otras como piedras de una avalancha. En vez de la taza al revés, la taza rota. En vez de Backup, un montón de arrecifes que el mar cubría de espuma. ¿Cuál había sido la causa de tal explosión? ¿Era provocada por los piratas, incapaces de mantenerse a la defensiva? El Tonnant fue ligeramente tocado por los restos del islote. Su capitán hizo que los botes se echaran al mar y se dirigieran hacia lo que restaba de Backup. Después de desembarcar, la tripulación exploró los restos que se confundían con el banco rocoso en dirección a las Bermudas. Fueron recogidos algunos cadáveres, horriblemente mutilados muchos de ellos una boya ensangrentada. De la caverna no quedaba nada. Todo había sido sepultado bajo las ruinas. Un solo cuerpo se encontró intacto.
Aunque apenas respiraba, se tuvo la esperanza de volverle a la vida. Tendido sobre un costado en su crispada mano tenía un cuaderno de notas donde se leía la última línea sin terminar. Era el cuerpo del ingeniero francés Simon Hart, que fue transportado a bordo del Tonnant. Los cuidados que se le prodigaron para que recobrase el conocimiento fueron inútiles. Por la lectura de dichas notas, redactadas hasta el momento en que se produjo la explosión de la caverna, fue posible reconstituir una parte de lo que había sucedido durante las últimas horas de BACEUCEP. Además, Simon Hart sobrevivió a la catástrofe, el único de todos, cuando se encontró en estado de responder a las preguntas que se le hicieron. He aquí lo que se podía deducir de su relato, que en suma, era la verdad de lo sucedido, después de sentirse conmovido hasta el fondo del alma a la vista del pabellón tricolor, y teniendo conciencia del crimen de lesa patria que iba a cometer, Thomas Roch se había lanzado por el pasadizo. Una vez en la caverna llegó al depósito donde estaban almacenadas cantidades considerables de su explosivo, y antes de que Kerkarrage, el ingeniero, Serko y los demás pudiesen impedirlo, había provocado la explosión de Backup. Ahora ha desaparecido este islote de las Bermudas, y con él Kerkarrage, su banda de piratas y el secreto de Thomas Roch.